Sí, a veces que sí, sí, bueno, lo típico, lo típico. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, por favor. Qué vergüenza. Sí, te han escuchado, te han escuchado. Dice, menos mal que no te he insultado, me dice. Hola Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Si me llega a insultar, estamos jodidos. Venga, animaos, dudas que tengáis. Ya. Ya, te podía haber sido también un poquito ahí, evidentemente, más caliente todavía. Bueno, cualquier cosita que tengas, Verónica, lo que sea, ya sabes, cualquier duda. Qué gracioso. Eh, por cierto, Verónica, ¿tú me sigues también por YouTube? ¿Me seguís por aquí por YouTube? Por el canal de YouTube. No sé si me seguís. Intuyo que sí, lo digo porque como también luego se queda guardado el directo y tal, por si queréis echarle un ojo y tal. Ah, genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Muy amable. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Todo lo que podáis darle, ya sabéis. No sé si queréis que hable de alguna cosa, Verónica, alguna cosa así que quieras, o Pedro, cualquier cosa que, bueno, los que estáis, he dicho Verónica y Pedro porque son los que habéis escrito. Sí, Pedro, lo tengo aquí en simultáneo, macho, con el ordenador, lo tengo aquí, o sea, estoy con el móvil, aquí en TikTok, y luego por otro lado estoy con el ordenador con los directos, tío, sí, sí, sí. Sí, tío, pues ya te digo, lo tengo aquí súper bien. Bueno, a ver, sin más. O sea, al final ya sabemos bueno, no sé, a ver, digo, ya sabemos que a lo mejor vosotros no sabéis, pero vamos, el tema de, lo diré, de las visualizaciones en TikTok y todo este rollo, pues, o sea, en TikTok, en YouTube y demás, evidentemente cuesta mucho. Entonces estoy intentando meter contenido, los directos estos que estoy haciendo, pues grabándolos, se queda grabado y si queréis echarle un ojo y si le dais like, también cuando os metáis en YouTube a verlo o en el mismo directo, lo que sea, pues os lo agradezco. Gracias, Pedro, tío. No sé si, ya os digo, muchas veces os pregunto que me digáis dudas sobre entrenamiento, nutrición y demás, pero si queréis que hable sobre algún tema, que digáis, oye, mira, he visto esto en redes, ¿qué te parece esto? Lo que sea, oye, ¿tú qué opinas? O queráis cualquier cosa, vale, por supuesto, también podéis decirme. Me dijiste que para la radiculopatía lumbar me aconsejabas fortalecer la parte de arriba, bueno, toda la espalda, o sea, lo que es, evidentemente, la parte inferior, Antonia, es más que evidente porque es la que está afectada en este caso, pero claro, hay que ver primero el grado actual de dolor, ¿vale? Que esto es importante, pues está pasando un brote importante de dolor, que digas, oye, pues un sobreesfuerzo, algún movimiento, lo que sea. Evidentemente, cuando esto baje, sí que yo reforzaría no solo la parte alta de la espalda, evidentemente, o sea, la parte baja por la situación actual, pero también la parte alta. O sea, al final, Antonia, lo importante es que refuerces todo, ¿vale? No solo la articulación de la espalda, me refiero al tema de los hombros, el tema de los brazos, las piernas, ¿vale? O sea, toda, a ser posible que apuntaláramos un poco todas esas articulaciones intentando generar un estímulo importante y por lo tanto reforzar, ¿no? Generar. Al final tenemos que tener un símil muy claro que es la armadura, o sea, es intentar fortalecer nuestra armadura, ¿vale? Me estoy hablando en un contexto externo, pero en un contexto interno los beneficios, como ya hemos hablado, inmunológico, fisiológico en líneas generales, metabólico y demás, también se va a dar. Entonces, lo importante, Antonia, ya sobre todo para problemas articulares y demás, es como te digo, intentar tocar todo el cuerpo porque cuando no te venga un problema por la lumbar, te va a venir un problema a nivel del hombro, a nivel
de la rodilla, a lo mejor, etcétera, etcétera, la cadera. Entonces, la idea es intentar reforzar al máximo esta situación para que cuando vengan peores momentos, me refiero sobre todo ya a posibles ya sarcopenias, osteopenias, ¿vale? Problemáticas en la densidad mineral ósea y demás, Antonia, pues es más que evidente que todo lo que podamos reforzar es bienvenido. ASD, ¿qué tal? Mejor 8 y 12 repeticiones o 4 o 5 repeticiones al fallo. Un saludo, crack. Los dos márgenes son buenos. Es que luego no es una cuestión de fallo. Fallo en 5, fallo en 8, fallo en 10, fallo en 12, fallo en 15. Aquí lo que hay que ver es qué contexto estamos trabajando, porque podemos estar trabajando en un contexto en el cual yo quiera, con descansos largos, buscando recuperación completa, meter una intensidad muy alta, fallando en 5, 6, 7 repeticiones, ¿vale? O puedo decir, mira, pues voy a hacer al fallo a 10 y hago una drop set para fallar en 5. O hago un respause y de 20-30 segundos y fallo en 5. Entonces, el fallo en el número en concreto, ¿vale? No nos dice, o sea, nos puede decir el mismo número nos puede decir una señalización distinta. Más que nada, ¿por qué? Porque si tú vienes con una prefatiga, si tú vienes con descanso más reducido, si vienes precisamente lo que acabo de comentar, de una drop set o un respause, es decir, pequeños descansos o ligeras descargas al llegar al fallo en la primera, en 10, 12 repeticiones, ponte por ejemplo, esta serie puede parecer muy intensa porque te genera una percepción subjetiva del esfuerzo muy alta, te genera mucha deuda de oxígeno, ¿no? Voy al fallo a 10, bajo un poco peso, venga, que sigo, pum, 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 hasta reventar los brazos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y claro, dices, ¡guau! Cuando he reducido, he hecho 5, ya no podía hacer más. Entonces dices, he fallado en 5. Este contexto de fallo en 5 no es el mismo que, oye, empiezo, ya llevo un calentamiento, ya he recuperado, buen descanso y tal. Ah, te estoy viendo, Pedro, en el chat, tío. Te voy a contestar, por cierto. que te contesto, Pedro. Gracias, tío, por escribir. Sí, me salen, tío. Gracias. Entonces, ese contexto que yo te acabo de explicar, ASD, es mucho más intenso. Es decir, estoy máxima energía, voy a afrontar mi serie efectiva a 5 o 6 fallos, una hipertrofia más sarcomérica, más intensa, tal. Entonces, evidentemente, en este caso, esta serie sería mucho más intensa. De la otra forma, estaríamos mezclando intensidad con densidad, pero evidentemente es menos intenso, sin embargo es más denso, y en la que hago más descanso es más intenso por menos densidad, porque le pego duro, pum, 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 respiro y voy a hacer otra serie. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Hablamos del número en concreto, a ti te define el número en concreto, o sea, te dice, este es el número que tienes que fallar, si fallas uno arriba o uno abajo no vale, no. Te define un poco el contexto de la situación, de luego los descansos, de que ese microciclo de entrenamiento que estás realizando, en qué énfasis, dónde estamos enfatizando más intensidad, más densidad, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Vale? Entonces, cualquiera de los márgenes que te acabo de hablar o que me estás poniendo tú aquí son válidos, pero hay que contextualizar qué es lo que busco, porque puede ser que busque mayor intensidad al principio de mi entrenamiento, luego voy bajando un poquito dicha intensidad y voy aumentando la densidad, voy a hacer un microciclo de 4, 5, 6, 7 semanas de entrenamiento en los cuales voy a enfatizar una intensidad muy alta con descansos más amplios, menos hiperemia, pero sobre todo más intensidad, aumento de carga, ¿vale? O voy a hacer 4, 5, 6 semanas en las cuales voy a aumentar la densidad, voy a meter más volumen de entrenamiento, menos descanso, acortamos descansos, más hiperemia, más estímulo sobre fibras tipo 2A, fibras intermedias, ¿vale? Más ya tirando a oxigenativas, ¿vale? Buscando esa hibridez, etcétera, etcétera. Entonces, es que es lo que hablamos, ¿sabes? Es muy subjetivo, no es o blanco o negro, ¿eh? Esto es importante entenderlo. Vale, a ver, chicos, perdonad, y chicas, ¿eh? Digo chicos porque es un genérico, por favor, que se entienda. Te escribí por el directo en YouTube. Sí, ya lo he visto. Gracias, Pedro, tío. Bueno, que sepáis todos, que me lo ha puesto aquí Pedro, pero que sepáis todos que estoy en directo en YouTube, que es Romero14 Trainer, que tenéis el enlace directo aquí en mi perfil de TikTok.
y que, bueno, estoy emitiendo en directo y este live quedará ahí guardado, así que por favor, seguidme y podéis repasarlo allí luego, lo que sea, ¿vale? Y demás, gracias, ¿eh? ¿Recomiendas algunos ejercicios de calistenia que sean mejor que sus variantes de levantamiento de pesas? Sí, sí, sí. Los fondos en paralelas me encantan. Pero los fondos en paralelas, yo, porque me he hecho algún vídeo que he subido a Instagram o a cualquier lado, haciéndolo ahí un poco sin más, en un parque, quiero decir. Pero cuando está en el gimnasio y he utilizado cinturón de lastre, para mí los fondos en paralelas son lo más completo para pectoral. Sin duda. Lo que pasa es que no todo el mundo puede empezar a hacerlo de repente, porque sí. Y menos lastrados. Hay que tener técnica, hay que tener bagaje, hay que tener control, coordinación, ¿vale? O sea, no vale cualquier persona de primeras, venga, me voy a poner a hacer fondos. No. O sea, dominar tu propio cuerpo con una buena técnica, bajando bien, profundizando en todo el recorrido del pectoral, evidentemente no se nace, o sea, no te da de un día para otro. O sea, tenemos que ir practicando, ¿no? Sacando fuerza en la zona. Evidentemente podemos ayudarnos con ese movimiento progresivamente, pues a través de flexiones, fondos entre bancos, etcétera, etcétera. Se puede ir mejorando el trámite de ese ejercicio tan desafiante, pero sí, para mí fondos en paralelas para pectorales es el más completo, sinceramente. Al final, date cuenta que ganas todo el recorrido, ¿vale? Y para mí es muy, muy bueno, sin duda, para pectoral. Lastres, fondos lastrados, me encantan. En contexto de hipertrofia, ¿eh? O sea, totalmente. Y las dominadas también, evidentemente pueden estar muy bien las dominadas, pero bueno, en cualquier caso, Boqui Sucio, pues habría que ver algo un poquito más, pero sí, las dominadas lastradas también me gustan, o sea, no está mal. Pero vamos, si me tengo que quedar con uno, me quedo con los fondos, de largo. Sí, sí, en hipertrofia, en hipertrofia. ¿Qué me recomiendas tomar? Vale. Llevo en déficit 3 meses con buenos resultados y progreso. ¿Cuánto tiempo es recomendable mantenerlo? Bueno, Verónica, esto es una pregunta muy buena. Siempre, a ver, se suele preguntar mucho, oye, ¿cuánto tiempo de volumen? ¿Cuánto tiempo de definición? Realmente no es que haya un tiempo determinado, o sea, para todo el mundo, no puedes estirar más, no puedes estirar, no puedes quedarte en menos, no tiene nada que ver, esto es muy subjetivo. Vale, evidentemente, Verónica, lo que es evidente, lo que tiene que quedar claro por encima de todo es que una mujer, cuando tumbáis ese porcentaje graso ya por debajo de un 16, 15, ya puede haber sintomatología a nivel hipofisario, hablamos de amenorrea hipotalámica, etcétera. ¿Vale? O sea, es decir, todos necesitamos un porcentaje de grasa mínimo. Los hombres necesitamos ese mínimo de grasa para aromatizar nuestra testosterona y convertirla en estrógeno. Tú fíjate lo que te cuento, Verónica. El hombre, cuando define y se pone en un porcentaje de grasa muy bajo, ¿vale? Tampoco es sano, no es saludable, por un contexto de demasiado porcentaje de grasa bajo, pero también por una inhibición de ese estrógeno, puesto que ya el hombre, la única forma de liberar estrógeno es por aromatización de la testosterona, ¿vale? Entonces, ese mínimo que los hombres hacemos, generamos de estrógeno, es lo que nos mejora muchísimo la interacción con personas, la relativización, ¿vale? ¿Qué nos ocurre cuando estamos en un porcentaje de grasa muy bajo, estamos limitando mucho las calorías y demás? Estamos mucho más irascibles. Y esto en el hombre sobre todo es por el estrógeno, porque ya nos está generando el mismo por la ausencia de grasa y por ende la aromatización que se necesita para ese mínimo de estrógeno que necesitamos. Esa correlación, igual que la mujer, en lo opuesto, pasa igual en sus niveles de estrógeno, que son altos como el del hombre, la testosterona, pero necesita un mínimo de testosterona la mujer. Entonces, en este caso pasa igual, es una cuestión de ratios, ¿vale? Entonces, evidentemente, no es bueno estirar una situación muy crítica. Sin embargo, Verónica, dentro de un contexto de déficit, dentro de un contexto de adelgazamiento y demás, obviamente, lo que hay que tener muy en cuenta es, bueno, vale, no voy a bajar por debajo de un 16, un 15% de grasa, no quiero alterar mi eje ni nada por el estilo, pero, claro, uno dice, oye, pues me veo muy bien, tal. Te pongo, por ejemplo, mi caso también, si no, ¿no? Decir, oye, pues yo me planto por debajo de un 10, no me gusta, por la situación tan extrema como te he comentado, y que puede afectar no solo a mi carácter, sino a mi, ya me entiendes, en temas, relaciones personales, pero no solo el acto sexual, sino estamos hablando también
de la interacción con personas, la irascibilidad que te comentaba antes, pero esto a una mujer le puede pasar exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Ni tanto ni tan calvo. Al final tienes que entender, Verónica, que el cuerpo no está hecho para las fotos de Instagram, que rajado estoy, fíjate que bien estoy. No, el cuerpo no entiende de eso. El cuerpo funciona en ratios y cuando estamos con una ausencia muy extrema, sobre todo de carbohidrato, de porcentaje graso, etcétera, etcétera, empieza a haber problemas, ¿vale? El cuerpo no está hecho para, como os he dicho, ¿vale? Para la fotito de Instagram, sostenido en el tiempo. Entonces, esos 3 meses que hablas de definición, habría que contextualizar si estás muy tumbada, de grasa y demás. Y por otro lado, habrá que ver esas fases de definición si no son totalmente flexibles. Es decir, tú puedes estar en un 16, subirte a un 18, 19, que sigues estando en un porcentaje óptimo, pues digo 16 o 17, ¿vale? Y te mueves a un 19, a un 20, vuelves a bajar a un 18. Entonces, ¿qué quiero decir, Verónica? Al igual que en volumen puede haber una saturación, puede haber demasiada aplicación de proteínas, demasiadas hiperinsulinemias, demasiada elevación de porcentaje graso, que es absurdo, porque ya ahí empezamos a generar incluso cierta resistencia a la insulina, elevación por aromatización de la testosterona, por aumento de tejido graso y por ende puede aumentar incluso los estrógenos en una fase de volumen porque estamos hipertrofiando demasiado el tejido adiposo, más que el muscular. Entonces, obviamente, estamos generando un problema, ¿no? Por lo tanto, ¿qué aconsejo yo también en fases de volumen? Pues evidentemente hacer mini recortes. Pues igual que hacemos mini recortes en fase de volumen, hacemos mini volúmenes, ¿vale? O refit, etcétera, en definición, porque evidentemente necesitamos ir reseteando el motor, la tiroides y demás, que se va a ver ralentizada cuando la tumbamos muy, muy bajo y lo sostenemos en el tiempo. Entonces ya, Verónica, la capacidad que tiene cada uno de aguantar en un porcentaje de grasa más bajo, evidentemente también es subjetiva, ¿vale? O sea, es decir, hay gente que tiene más capacidad de mantenerse crítico, de ser eficiente en otras áreas, en su trabajo, con su familia, etcétera, como he comentado, y hay gente que le cuesta más. Aquí, ¿qué podríamos ver? Pues evidentemente una analítica y ver qué situación estamos y ver si tiene sentido sostenerla también, ¿vale, Verónica? Entonces, cada X tiempo yo además solicito analíticas para que se vaya viendo, porque yo no puedo tener una persona que de repente pues te diga, sí, he llegado de puta madre a la fiesta del orgullo gay, al Ushuaia, a tal evento, a tal cual, pero quiero seguir estirando el chicle. Y dices, vale, sí, quieres seguir estirando el chicle, pero cuidado con tu competencia en otras áreas porque te puede llegar a afectar. Entonces, ahí es donde tenemos que ir hilando, a lo mejor salir, aumentar unas semanas las calorías, volver a recortar, y para mí eso es una mayor flexibilidad, ¿sabes? Sobre todo para trabajar con cualquier persona. Mejor fortalecer en casa, mejor siempre en el gym, tengo poco tiempo por el trabajo. No, vamos a ver, Antonia, puedes trabajar, puedes fortalecer desde casa con bandas elásticas, alguna mancuerna. Evidentemente se puede fortalecer perfectamente, sobre todo cuando vienes de no hacer nada. Antonia, no sé si ya estás acudiendo al gimnasio o no, pero si eres una mujer que actualmente no estás realizando nada, se puede empezar en casa con bandas elásticas, y ya te digo yo que tengo mujeres de diferentes perfiles de edad y ya te voy adelantando que con 59, 60 años, fortalecer a través con bandas elásticas, con un buen control, mejorar la coordinación, la propiocepción y el estímulo en los diferentes puntos articulares, para mí son claves, y todos los beneficios que eso conlleva, ¿vale? Dada la situación hostil ya por edad, de que ya nos cuesta más, y ya te digo que se refuerza muchísimo, ¿vale? Toda esa articulación, debido a que ese estímulo produce que se genere una supercompensación en el cuerpo y, por lo tanto, mejores, ¿vale? Esa absorción. El cuerpo, digamos, que ante ese estímulo lo que hace es, uy, nos ha estimulado, pues vamos a reforzar esta zona. Entonces, gracias a la creación de esas células musculares, gracias a una mejor lubricación articular, etcétera, etcétera, gracias a que incluso en esa situación en la que la mujer ya empieza a predisponer a tener pues, cierto riesgo cardiovascular, me refiero similar al del hombre por la caída de estrógeno y demás, pues obviamente esto aún puede reforzar aún más la salud endotelial, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es parte de todo. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, ¿qué tal? Gracias, tío. Sigo leyendo. Hola, llevo estancado un mes en el mismo peso, hago déficit, ¿qué puedo hacer? Analizar qué puede estar ocurriendo, MIF. Si llevas un mes estancada en el mismo peso, es que algo que no estamos haciendo bien. Bueno, depende de lo que quieras, evidentemente. Si lo que quieres es bajar de peso, ¿vale? Bueno, claro, hago déficit.
pues seguramente, MIF, no estés generando ningún déficit. Con todos los respetos, MIF, si llevas un mes, quieres bajar de peso y no bajas, algo está mal. Algo estamos haciendo mal. No, el mundo no está contra ti, MIF. No te preocupes porque eso es algo que estamos haciendo mal. La planificación nutricional, la actividad física, toda esa correlación también con el descanso, etcétera, etcétera. Aquí está fallando algo y ya te digo yo que seguramente pues, sea la combinación de varias cosas, pero ante todo, MIF, aquí hay que, si no bajas en un mes de peso y tu intención es bajar de peso, es porque no estás haciendo las cosas bien. No, tal cual. O sea, yo creo que hay que entender que, oye, pues la autocrítica, el entender, oye, pues a lo mejor es verdad que no estoy haciendo las cosas bien. Yo siempre digo eso. Hacer un ejercicio de introspección y analizar qué puede estar ocurriendo es la clave. Lo que pasa es que la gente no lo hace y busca otras alternativas a generarse la pequeña autocrítica positiva, en el sentido positivo de la palabra, de que se puede estar equivocando. Entonces piensa, el orgullo nos ciega, porque hemos visto un vídeo de alguien, hemos oído cualquier cosa y pensamos que es el santo grial y seguramente estéis confundidos o no sepáis interpretar lo que se ha dicho. Que esto es muy común con la sociedad neurótica actual que existe. Me refiero a sociedad neurótica, me refiero a buscar en muchas ocasiones una solución rápida, un tip rápido que me cambie todo y que sea lo que me vaya a llevar a conseguir mi objetivo, pues ya te digo, con un suplemento, con esto, con esta estrategia, con tal, sin ton ni son, sin más, y aplicando lo que ha podido aplicar otro en sus términos, lo aplico yo y resulta que no funciona. Pues evidentemente porque existe el principio de individualidad y la gente piensa que todo para todos. Y no, las cosas son... Yo no soy igual que mi vecino, ni tú eres igual que tu vecina, MIF. Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces decir, oye, pues puede ser que esté haciendo algo mal. ¿Cuál sería un porcentaje de grasa corporal de un hombre? Óptimo, 12, 14, 13, 14 sería lo óptimo. Evidentemente te puedes ver más apretado con un 10, obvio. Con un 8, muy apretado, pero a nivel de salud no es lo mejor. Hombre, hay que ganar eso. Vale. Antonia, entonces cuando estamos, por ejemplo, yo en 50 kilos con 58 años, estoy alimentando bien, pero perdí 5. Antonia, lo de tus 50 kilos, evidentemente me estás hablando por también una altura, que no sé qué altura tendrás. Habría que medir el porcentaje graso, habría que medir la actividad física y sobre todo habría que ver qué estás comiendo y cuál es tu objetivo. Si has perdido 5 kilos, realmente tampoco me dices nada con eso, Antonia. Cuando se pierden kilos, normalmente una cosa es adelgazar y otra cosa es perder kilos, Antonia. Entonces, si tú detrás del ejercicio, o sea, detrás de ese déficit, de esa deficiencia de comida que estás en tu día a día, estás intentando en tu día a día, pues evidentemente lo primero que hay que ver es si hay un déficit, ver qué estamos comiendo dentro de ese déficit, que hay una buena nutrición dentro del déficit que estamos generando, que sea paulatino y que evidentemente, pues lo siento mucho, Antonia, pero cuanto más rápido quieras quitarte peso, mucho peor. Si no hay entrenamiento de fuerza de la mano, seguramente, y con 58 años, vaya a haber seguramente pérdida de tejido muscular, cosa que no te favorece. No quiere decir ahora que no debas de bajar de peso, sí, pero tiene que venir a consecuencia de una buena densidad que nos permita que el cuerpo optimice, o sea, sienta que hay nutrientes suficientes dentro de ese déficit, ¿vale? Para cubrir ciertas necesidades, ¿vale? Un buen balance de proteínas, de grasas y de carbohidratos, pero también tiene que venir de la mano de un estímulo precedido, ¿vale? En tu día a día, si no todos los días, pues X número de días semanales, en los cuales, gracias a ese estímulo, le digamos al cuerpo que de ahí no puede soltar. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Entre otras cosas, obviamente, ¿vale? Lo resumo rápido, bueno, y a veces soy muy pesado, pero es simplemente, Antonia, para que lo entiendas. O sea, tiene que venir un llamado por tu parte para que el cuerpo cuando ceda, no ceda en su mayoría tejido muscular y aparte, sobre todo, tiene que haber un buen balance de nutrientes. ¿Vale, Antonia? Promedio, no para competir, solo para verse bien y estar en un punto óptimo. Lo que te he comentado, Jesús. Estoy la primera vez en mi vida con una dieta antiinflamatoria, con un nutricionista, ¿vale? No me veo ahora con fuerza para los ejercicios que los primeros días sí. No sé qué ejercicio está puesto. Tampoco lo puedo decir, tampoco tengo ni idea. No es que no sé qué ejercicio está puesto. Pero los ejercicios con bandas elásticas, Antonia, son más que suficientes seguramente para ti, para generar un vacío en los diferentes puntos de Ana, para que eso produzca una supercompensación y por lo tanto mejores esa salud osteomuscular.
Hola, bro, ya no vives en Aravaca. ¿Quién eres, user? Si me dices quién eres, te lo digo si vivo o no allí. No estoy viviendo. Tengo en alquiler el piso. Lo tengo en alquiler y me he venido a la playa, tío. ¿Qué te parece? Me he venido a la zona de Alicante. ¿Qué te parece, user? Me he alejado de los pijillos y me he venido con la gente del Levante. ¿Qué te parece? Albertini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, que eres de Gran Alacant, user. Qué bueno. Ya, pues aquí al lado, macho. Aquí al lado te tengo. Aquí al lado. Cuando quieras te vienes al Polamax y entrenamos. Y le das duro. Antonia, nada, gracias a ti, faltaría más. Gracias a ti. Cualquier cosa, de todas formas, bueno, ya sabéis, chicos, chicas, que bueno, me podéis escribir por privado, os paso mi teléfono y os cuento a través de WhatsApp cómo funciono sin compromiso alguno, a título informativo. Y en el caso de que os cuadre, evidentemente, yo me haría cargo de todo a nivel de dieta, entrenamiento, seguimiento, todo, ¿vale? Me escribís por privado, os paso mi teléfono y os cuento. Pues nada, user, bueno, me alegra, tío, que estés por ahí. Y sí, bueno, el cambio, la verdad que sí. No soy muy fan de volver, la verdad. No tengo muchas ganas. A ver, que luego vuelvo y estoy muy bien. La verdad que vivo en la zona donde me he criado, la verdad que se está de lujo. Pero, ¿qué te voy a contar? Albertini, hoy día de descanso, este día cuesta, pero necesario. Mañana volvemos a darle duro. Genial, Albertini, claro que sí, tío. Pues nada, darle duro y a tope, claro que sí. Venga, animaos, chicos, chicas, dudas que tengáis a nivel de entrenamiento, nutrición, suplementación, lo que sea. Hola, Rox, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, chicos, chicas, animaos. No sé si queréis, lo he comentado antes, por si queréis que hable de algún tema, lo que sea, me decís. Hola, para saber el déficit calórico por la IA, viendo tus datos es fiable. Son aproximados. A ver, esto lo he comentado ya en alguna ocasión, muévete por la salud, ¿vale? Esto, a ver, yo no digo que esté mal la IA para nada, es un avance, está guay, pero vamos a ver, cuando hablamos en términos de fisiología humana, cuando hablamos en términos de entrenamiento, donde hay que aplicar una intensidad, donde hay que buscar una actividad física, en lo cual el tema de la tecnología no nos va a llevar ahí. O sea, es decir, esto, ¿vale? Muévete por la salud, lo que trabajamos, el tema del entrenamiento, el tema de la nutrición y demás, es muy difícil que una tecnología te pueda dar unas directrices claras cuando no hay un reporte claro. Es decir, cuando tú tienes una sintomatología y no sabes en ningún caso por qué puede ser, las sensaciones, la fuerza de voluntad, la intensidad y la recuperación que necesitas, etcétera, etcétera, la IA poco puede hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La IA te puede dar una información teórica, ¿vale? Que luego la teoría en este sector se balancea muchísimo y ahora voy al tema. Entonces, claro, ¿qué ocurre en Muévete por la Salud? Quiere decir que la IA, si tú le das tus datos, peso tanto, mido tanto, que no hace falta la IA, el mismo buscador tiene calculadoras de peso, altura, actividad física y te sale una formulación, que eso es sencillísimo. Esto te lo explican incluso en cualquier curso básico, se te explica cómo hacer un cálculo. O sea, es muy sencillo, de calorías en base a mi actividad física y demás, Muévete por la Salud. Pero esto no te lo tiene que decir la IA, esto ya te lo decía hace 20 años, te lo decía YouTube o te lo decía un buscador o te lo decía cualquier sitio que, o sea, te lo decía un foro. En 2008, 2009, esto te lo decía, lo buscabas y lo tenías. O sea, es muy sencillo. O sea, saber cuántas calorías tengo que comer, más o menos, en base a mi edad, mi altura, mi actividad física, más o menos, es que te lo dice cualquiera. Wikipedia mismo. O sea, es que sí. O sea, que es que no hemos inventado nada. O sea, que te quiero decir. Ahora, ahí es donde está la dificultad, ¿no? Y dices, hostia, y teniendo esos datos, teniéndolo todo, ¿por qué no evoluciono? ¿Por qué no mejoro físicamente? ¿Por qué no me pongo como un toro? ¿Por qué no gano músculo? ¿Por qué no tal? Pues ahí tenéis, pues bueno, lo que ocurre realmente. En su día, antes de la IA, estaba YouTube y YouTube parecía que iba a reventar y no hizo nada. O
sea, YouTube, pues bueno, sí, salían vídeos de tíos entrenando, copiaba a la gente, pero no daban una evolución, seguían sin tener sentido, ¿vale? O sea, mucha gente iba, zarandeaba lo que veía y hacía y no servía para nada porque no entendía el contexto, porque no entendía primero su situación, no sabe cómo gestionar su situación, por mucho que diga, ay, sí, no, pero tengo calorías, me lo ha dicho tal, 1700, tengo que bajar. Y a lo mejor una semana bajas, pero como no somos robots, como la IA no te va midiendo lo que vas consumiendo y gastando en tu día a día, porque eso te tiene que hacer un estudio, etcétera, tal, calorimetría indirecta, etcétera. O sea, esto no va tan fácil como con una tecnología sin más. Entonces, claro, yo llego un día, me levanto y digo, venga, pues ¿cuánto me toca comer? Venga, que lo busco en la IA, venga, lo busco en Google, si es que me da igual. Venga, pues tanto, venga, ¿cuánto me sale? Uy, 1749, por poner un ejemplo. Perfecto. Llego, empiezo a hacer 1749 con toda la motivación inicial, pum, 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 hostia, bajo de peso al final de la semana. Uy, me cuadra la bajada de peso porque he bajado mucho. ¿En qué situación estoy? Estoy con un porcentaje de grasa elevado, he sacrificado demasiado mis calorías, he tenido una actividad física demasiado alta, no he entrenado lo suficiente con cargas, he metido demasiado cardio y me está deplecionando demasiado el tejido muscular. ¿Qué sintomatología tengo? Uy, me siento muy cansado, no duermo bien. ¿Por qué? ¿Porque he restringido demasiado? ¿Por qué? No tengo ni idea. Pues no sé. Bueno, yo sigo que te estoy haciendo mi dieta mágica y tal y tengo que seguir. La semana siguiente, haciendo lo mismo pero con mayor alteración de tu día a día, no gastas eso, gastas más o te quedas corto y te quedas con la cara de bobo y te quedas con una cara diciendo, hostia, ¿qué ha pasado? Pues que hay más contexto. Hay más contexto, no somos robots. Si fuese tan fácil como sumar, restar, hacer 8 o 10 repeticiones y me voy a mi casa y ya está hecho, si fuese tan fácil, todo el mundo estaría espectacular. Si fuese tan sencillo, si fuésemos todos iguales, si estuviésemos todos programados de la misma manera y fuésemos robots, evidentemente, pum, 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 pum. Pero es que no somos robots, es que hay muchos más factores a nivel fisiológico que la IA jamás va a llegar. Esto es como curaros, esto es como decir, no voy al médico y lo miro en la IA. ¿Qué estamos diciendo? ¿Vale? ¿Qué estamos diciendo? O sea, ahora que, claro, ¿no? Como la IA me puede decir, no, tío, de hecho, hasta la propia IA te dice que vayas a la clínica o que vayas a algún sitio, en plan, oye, tío, pero a lo mejor acuchúgate un profesional. Pero claro, aquí es donde voy. Es que lo que no podemos pensar es que la IA me va a poner fuerte, me va a hacer de todo. No, te va a dar una información, si quieres teoría, sí que está muy bien. Pero, ojo, la teoría hay que saber interpretarla y luego hay que saber plasmarla en la práctica y luego hay que saber recuperarte ante todo eso de forma, ¿sabes? Saber escuchar a tu cuerpo, entender qué es lo que está ocurriendo, entender si estoy bloqueado o no. Es que eso no te lo va a decir la IA. ¿Entendemos esto? O sea, esto es importante entenderlo. O sea, es que la IA no entra dentro de tu cuerpo y te controla y te modifica. Que no, que no, que no. Entonces, una teoría que todos, que lleva viendo años y años y años y la gente jamás se ha molestado en mirar nada. Y claro, y el que se molesta puede ser que no le interprete bien y no le sirva para nada y diga, no, pero la teoría, ya, pero la teoría no te está funcionando, monstruo. La teoría no te está funcionando. Sí, sí, que no hay que llegar al fallo, que tienes 20 centímetros de brazo y que te has puesto ahora a hacer ejercicio. Perfecto, ¿vale? Y tienes la carrera de ciencias de la actividad física. Vale, perfecto, me parece genial. Perfecto, vale, pero si tú ves que con la teoría no te está dando, por mucho que hayas estudiado, a lo mejor tienes que saber interpretar todo este tipo de situaciones y a lo mejor cambiar tu estilo de trabajo, tu estilo de enfoque. No estás interpretando bien. Entonces la gente, ya de por sí los chavales de ahora, la ley del mismo esfuerzo, o sea, realmente, si es que me remito a las pruebas, es que es así. Entonces, lo único que quiero decir con todo esto es, te puedes apoyar, si nadie dice que no dé una buena información, si es un avance cojonudo, pero hay que saber, cuando uno sabe utilizar la máquina, ¿vale? O sea, un tío en su sector que sea un profesional de su sector puede saber utilizar la IA porque tiene unos conceptos, sabe cómo enfocarlo, sabe cómo dirigirlo, sabe cómo... ¿Vale? Hay que enseñarla y hay que educarla y hay que saber. Pero claro, que luego tu sintomatología interna y los problemas del por qué no evolucionas y por qué peso más o por qué peso menos, es que no te lo va a decir. O sea, te va a poner 27 casos del por qué no te está sucediendo eso. Pero tú sigues ahí. Entonces, ya te digo, la IA bien, pero no. O sea, bien para el que sabe, creo yo. Mejor para el que sabe, evidentemente. Para el que no tenga mucha idea,
Pues evidentemente es como si yo ahora mismo me pongo con la IA y digo, es que voy a construir un edificio. No sé, por poner un ejemplo, así rápido. Voy a ser arquitecto ahora. Más o menos una persona, ¿cuántos días y horas tienen que hacer ejercicios? ROX, bueno, esto es muy subjetivo, depende de, evidentemente, la experiencia, la composición corporal, bueno, pues un poco la situación personal de cada uno, de, bueno, la carga de actividad física, cuál sea el objetivo, etcétera. Y a partir de aquí no hay un número para todo el mundo. Lo que estaba hablando hace un momento, no somos robots, hay gente que le va mejor 5 días que 4, hay gente que le va 4 días mejor que 5, ¿vale? Por toda la sobrecarga de estrés del día a día. Si lo importante no es las horas que vas al gimnasio y los días que vas, que bueno, en parte también, entendedme, lo importante es la calidad que tú aplicas en tus entrenamientos, que ahí es donde falla el 99% de las personas que van al gimnasio, que no aplican la suficiente calidad y frecuencia en sus entrenamientos, con esa intensidad y calidad. Esto es lo que falla la gente, ¿eh? O sea, el 90%, no creo que me quede muy corto, el 90% de las personas no entrenan con calidad, con intensidad, con frecuencia, con un buen programa, con... No. La gente va con el móvil, va hablando con el de al lado, tiqui, 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 he leído que 10 son buenas, tiqui, 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 puedo hacer 28, pero bueno, hago 10 y ya está, y me voy a mi casa, no me estreso mucho. Yo qué sé, cosas de este tipo, ¿vale? Pueden ser exageraciones, pero yo espero que se entienda lo que quiero decir. O sea, no va con la hora, no va con los días, que vuelva a repetir, está ahí, obvio, pero que lo importante es la calidad. Luego ya el volumen de entrenamiento y la frecuencia es manipulable también por el hecho del contexto de la persona, porque la persona puede ir tan saturada que no llega, que hay que reducir, que esto, que lo otro, le está afectando al sueño. Cada persona tiene su contexto. Si pensamos que todos somos iguales, pues mal vamos. Venga, vale, nos vemos por las más. ¿Sobre qué hora sueles ir? No sé, tío, yo voy por las mañanas, depende de los días, ¿eh? O sea, hay días que puedo ir a las 8, días que puedo ir a las 10, depende, tío, no me suelo comprometer con nadie en principio, o sea, yo si un día pasas por ahí y nos vemos, estupendo, pero es verdad que yo por el tema del trabajo user, que yo hay días que me levanto y me quiero quitar todo encima y a lo mejor voy a las 11, hay días que me da tiempo porque tengo que hacer luego no sé qué y me voy a las 8, depende, tío, depende. Mame, ¿qué tal? Bueno, sí, lo de Wikipedia, lo que hemos dicho. 1,67 de altura, 58 años, trabajo 8 horas de pie, muy activa, cuando calorías 1.500 es insuficiente, ¿verdad? No lo sé, Antonia. Puede ser demasiado insuficiente o puede ser que no, Antonia. También hay que ver de dónde proceden esas calorías. Sí, puedes estar de pie muy activa, Antonia, pero esto no perpetúa y solventa la salud osteomuscular. Haciendo todo eso, puedes seguir teniendo dolores a nivel articular y demás. Y evidentemente mejorar la flexibilidad metabólica y mejorar la composición corporal es clave y sobre todo necesitas dar ese estímulo de carga, ¿eh? La proteína real, mejor pesarla en crudo o cocida. Bueno, yo, proteína real, dices carne, huevos, ¿no? Tal. Yo normalmente, como hay tanta retención de, echa mucho sodio pues a la pechuga de pollo en muchos sitios y tal, yo siempre invito a la gente a que lo haga posteriori de la cocción. ¿Cómo fue salir en Men's Health? Qué chulo, tío. Buah, pues hace mucho ya, user, hace ya unos años. Nada, ahí en Madrid, bueno, me llamaron para ser el entrenador del mes de julio y tal. Y bien, nada, hice ahí, bueno, pues una serie de rutinas de entrenamiento y tal. Y bien, bueno, sin más, una experiencia chula, sí, porque bueno, Men's Health para los puretas molaba mucho hace 20 años, 20 y tantos. Ahora ya ha perdido mucho caché. Ya no tiene esa relevancia ya, tío. No ves que ya no hay revistas, o sea, apenas sacan físicas, no sé, Men's Health ya se ha quedado un poco obsoleto. Cuando estaban las revistas, cuando te podías llegar a salir en la portada siendo desconocido, eso molaba, pero es que yo hablé con ellos y eso ya ni lo hacen. Claro, te suben a Sebastián Yatra en la portada y tú apareces por dentro ahí un poco perdido. Es lo que hay, ¿sabes? Entonces dije, vale. Sí, pero bueno, lo hacen un poco, pues eso. Ponen actores famosos, o sea, gente famosa para vender, pues si no. Yo nunca lo hice, tengo 43 años y recién quiero empezar. Tengo 60 kilos y mido 1,47.
Vale, Rox. Bueno, intuyo que puede haber un porcentaje de grasa ahí elevado. Si nunca has hecho actividad física y tienes 43 años, Rox, pues bueno, creo que a día de hoy es lo que necesitas. Por tu contexto de edad, por tu situación, tu composición corporal, que habría que bajar, generar ese déficit, pero necesitas estimular con esas resistencias, con bandas elásticas, con mancuernas, bueno, entrenamiento con cargas y demás, ¿vale? Lo cual nos va a intentar mejorar toda esa salud osteomuscular, esa hipertrofia que podamos generar, que además tienes 43 años, evidentemente ya dentro de poco, entre comillas, ya empezaremos, bueno, con ese climaterio, perimenopausia y demás, pero bueno, si por ahora no tenemos síntomas, vamos a intentar apurar, sobre todo también, esa mejora de los entrenamientos. Así que nada, Rox, sencillo, Rox, me escribes por privado, tanto tú como cualquiera que queráis saber cómo funciono, me escribís por privado, os paso mi teléfono y os cuento a través de WhatsApp sin ningún compromiso, cómo funciona. ¿Recomiendas alguna app para contar calorías o cómo lo haces tú? No me refiero a alguna app con IA. MyFatSecret, MyFitnessPal, Sergi, ya te valen para contar calorías. Lo que pasa es que luego cada programa, cada software, pues bueno, tiene su rollo, ¿sabes? Pero bueno, sí, cualquiera de estas dos te puede valer en líneas generales. Mariano, ¿qué tal? Buenas, Antonio. ¿Qué me recomiendas para bajar grasa de la zona abdominal? Mariano, pues un poco lo de siempre, ¿no? Lo que suelo aconsejar. Mariano, pues para perder el tejido graso, muscula. Yo sé que suena raro. Uy, músculo para tejido graso, sí, antes que el cardio. La musculatura es lo que va a acelerar tu metabolismo. ¿Vale? Punto 1. Punto 2. Va a mejorar, el músculo es la mejor medicina natural, antidiabética, antiinflamatoria, el músculo. Entonces, mejora ahí el contexto general, la hipertrofia, estimula, que no solo mejorarás todo el contexto estético en todos esos puntos diana que trabajemos, sino toda la mejora a nivel metabólico, a nivel hormonal, evidentemente ese estado proinflamatorio en el que te encuentras a un estado antiinflamatorio y, bueno, por supuesto, luego una dieta pues, de déficit paulatino, nada agresiva, con buena densidad en todo y ir generando pues, pequeñas bajadas semana a semana, pues entre 400 y 800 gramos aproximadamente, ¿vale? Ir viendo un poco la bajada, ¿no? Y de calidad, pero sobre todo tiene que haber lo que hablamos, ese entrenamiento con cargas. Si ya de por sí tú eres una persona, Mariano, que ya has entrenado fuerza, has entrenado con cargas y demás, y tienes ya un bagaje, tienes cierta hipertrofia y tal, pues evidentemente puede tener mucho sentido, o sea, que sigas en esa batalla. Y luego, bueno, podemos hablar de ese cardiovascular adicional, pero en un primer momento, como primera línea de acción, sería esto. Aquaritan, muchísimas gracias por el regalo, muy amable. Gracias, muchísimas gracias. Mariano, en cualquier caso, ya sabes, por privado, lo que necesites, te comento cómo funciono y si te cuadra, evidentemente yo me haría cargo de todo. Mariano, trabajas directamente conmigo, ¿vale? Nada de derivar ni automatizaciones, trabajáis directamente conmigo. No son aplicaciones, es todo documentos creados por mí, personalizados para vosotros, todo. Y evidentemente, feedback, no entiendo esto sí, tal, vale, mándame esto, vamos a cambiar esto otro, vamos a hacer todo, revisiones semanales, etcétera, etcétera. Nada, gracias a ti, Rox, lo dicho, gracias. Yo utilizo la Fat Fitia y estoy encantada. Bueno, pues también te vale, Mim, sí, te puede valer, perfectamente. Sí, entrené bastante tiempo, pero ahora lo dejé y me quedé 80 kilos con 1,74. Bueno, hombre, no es nada grave, pero evidentemente si lo que quieres es mejorar estéticamente y de salud, como ya he explicado, pues habrá que hacer esto que te comentaba. Lo dicho, sin compromiso, Mariano, me escribes, te paso mi teléfono y yo te cuento encantado. Venga, animaos, dudas que tengáis a nivel de entrenamiento, nutrición. Aquaritan, gracias, Bueno, gracias, chicos. Gracias, Aquaritan, por tus palabras. Gracias. Cualquier duda, ya sabéis que tengáis, pues me decís. Por cierto, que soy pesado. En YouTube, ¿vale? Que estoy retransmitiendo en directo ahora mismo. Tengo el ordenador aquí, Romero14 Trainer. O sea, si os vais a YouTube me vais a ver ahí. Si le dais también me gusta, porque se va a quedar grabado el directo ahí. Entonces, echarle un ojo, pues si os apetece. Y si le dais me gusta o comentáis, tal, no sé qué. Yo qué sé, cualquier comentario absurdo. Ya sabéis que YouTube, pues eso, no me da visibilidad casi, porque eso es muy hermético al principio, entonces, bueno, todo lo que podáis, oye, pues venga, le doy un me gusta o le pongo
Antonio, tal, no sé qué, o cualquier pregunta, lo que sea, pues os las contesto, por YouTube. Si me preguntáis por YouTube, alguna pregunta así de lo que sea, pues os intento preguntar también, ¿eh? O sea, os intento preguntar, perdón, os contesto también. Intentaré, ¿vale? Y si no, en otro directo, pues ya os contesto también. Nada, gracias a vosotros. Gracias, Mariano, gracias, tío. Venga, animaos, ¿dudas? Viento, primero se debe comer las proteínas o las fibras en un almuerzo o no importa el orden. Yo en estas cosas nunca he podido leer, o sea, evidentemente cuando uno pues, intenta buscar estrategias, buscando más saciedad, buscando cositas, pues bueno, puedes intentar decir, oye, pues voy a meter más fibra, más vegetal al principio para buscar llenado de agua y luego no ir con tanta ansiedad, comer esa proteína, esa carne o lo que sea. Pero realmente, tío, la mezcla, o sea, a mí nunca ha sido una cosa que yo haya utilizado estratégicamente, ¿vale? Para intentar buscar. Digo para mí, ¿vale? Sí que es cierto que yo podía hablar con gente y decir, oye, pues vamos a abundar, por ejemplo. Yo, incluso antes de un evento, yo he dicho, oye, pues tómate una ensalada, un bol de ensalada antes de un evento para que llegue relativamente saciado y esas comidas tan palatables que vayas a comer, pues evidentemente te haya frenado un poco el llenar un poco de agua a nivel intestinal, de fibra y sentirte, entre comillas, más saciado y no estirar demasiado un ayuno o una dejadez de comida y demás y llegar con más ansiedad a ese evento nocturno, a lo mejor, que tengáis. Pero más allá de eso, sí que es cierto que, bueno, se puede jugar con ese orden por lo que acabamos de comentar, pero yo no le daría mucha importancia porque en el momento que tú ya mezcles la fibra, la proteína y tal, la entrada de sangre es más lenta. Entonces, el nivel de saciedad para mí es muy similar. Pues si fuese otro contexto, una persona que a lo mejor tiene que comer menos, es verdad que podemos jugar con esa estrategia, a lo mejor la persona sí que lo nota más en cuanto a ese nivel de saciedad en personas con problemática, con la leptina, con esa hormona de la saciedad y tal, podría tener sentido, la verdad, viendo. Hola, no entiendo que has dicho que para bajar grasa lo mejor es músculo, pero para coger músculos hay que estar en superávit y así no se baja grasas, ¿no? Moisés, no, o sea, vas bien por un lado, o sea, te compro parte, pero por otro, te aclaro. Vamos a ver, Moisés, en un primer momento, cuando tú entrenas con cargas, tú generas una señalización mecánica, ¿vale? Un estrés en la zona y demás. Entonces, cuando una persona viene con un excedente interno, está en un superávit interno. Entonces, la persona cuando empieza a entrenar con cargas, entrena duro, viene con una composición corporal de grasa elevada, con cierta resistencia a la insulina. En el momento que uno genera un estímulo muscular en la zona, un estímulo en la articulación, en la zona, ¿vale? Buscando ese estrés para buscar que se dé una respuesta a nivel de hipertrofia, sí que se ha visto, y sobre todo en personas sin experiencia, novatas o que llevan mucho tiempo sin entrenar, sí que se ha visto que los estímulos, los inicios, los primeros impactos, de hecho hay un dicho muy famoso de toda la vida que se dice, el novato crece recogiendo las mancuernas de los veteranos. Evidentemente, es una forma de expresar que el novato, pues evidentemente, con poquito al principio ya estimula. O sea, ya aparece como que, uy, el primer impacto. Entonces, una persona que te viene con un excedente graso, con una situación ya hostil, incluso a lo mejor no hay mucho bagaje de entrenamiento, pues evidentemente ya tiene los ingredientes dentro para que lo entendamos, ¿vale? Va con un superávit, va con un excedente. Entonces, yo cuando genero un déficit dentro de un buen balance de nutrientes y ante los primeros impactos de esta persona en su vida o después de haber parado y tal, sí que es cierto que puede darse nivel de respuestas de hipertrofia. Pero en cualquier caso, Moisés, en una persona que está haciendo una definición, donde ya hay una masa muscular adquirida y hace una definición y evidentemente a colación de lo que pones y bien puesto en cuanto a esa búsqueda de hipertrofia va a ser más complicado. En un contexto de una persona, te pongo mi caso, Moisés, ¿vale? Te pongo mi caso, una persona ya con una masa muscular consagrada o notoria, pues evidentemente cuando yo genero un déficit, Moisés, yo lo que hago es tener un buen balance de nutrientes, estar bien solventado en cuanto a proteína y demás, genero un déficit paulatino, pero mi base de entrenamiento es hipertrofia. O sea, hipertrofia es entrenamiento con cargas.
¿Por qué? Porque yo con las señalizaciones de entrenamiento intenso que yo doy en los diferentes puntos diana, le estoy diciendo a mi cuerpo, tienes que bajar, pero de estos puntos que yo te estoy generando un estrés, de aquí no bajas. Es que el cuerpo es inteligente. Ante esos estímulos que estás generando, cuando tú tires para abajo en calorías, el cuerpo no tira debajo. Entiéndeme, me refiero en un contexto de sarcopenia o una pérdida muscular clara. Estamos hablando de que habrá un vaciado de glucógeno, por lo tanto la persona se puede ver más pequeña, menos retención de líquido, ¿vale? Por este tipo de situaciones también. Entonces, obviamente, no se está dando una pérdida muscular como tal, sobre todo de glucógeno, y dependiendo de la agresividad de ese déficit, que evidentemente, si genera una desnutrición, pues aunque entrene, lo que me va a generar, a ver, esto es tan sencillo, Moisés, como una persona, si empieza a estar muy crítico en comida y entrena como un animal, no pain, no gain, venga, al final peta. O sea, es decir, tiene que haber una regulación a nivel nutricional, independientemente de que la persona esté en déficit, ¿vale? Tiene que haber una regulación, tiene que haber un buen balance de nutrientes y demás, ¿vale? Y por lo tanto, ante ese déficit y ante ese estímulo con cargas, el cuerpo interpreta que de ahí no puede soltar y intentaremos ceder sobre todo tejido graso. Obviamente, y ya termino, y esto para todos, la pregunta muy bien Moisés, lo has puesto muy bien. Pero obviamente, si yo entreno muy duro, hago un déficit, pero es demasiado agresivo porque tengo prisa, porque digo, venga, lo bajo muy rápido y tal, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ahí sí que puede haber cierta desnutrición, que no compensemos bien, y evidentemente el cuerpo, ante situaciones muy críticas, ante situaciones de proteólisis y demás, evidentemente te empezará a afectar en la tiroides, en tu fuerza, tu descanso nocturno y acabarás reventado. O sea, cuidado porque hay que equilibrar factor de entrenamiento con factor de nutrición y descanso. Hola, Andrew, buenos días. Consulta para hacer 5 días de ejercicio. Lo más recomendable es hacer 2 o 3 ejercicios. A ver, Andrew, depende. Yo haría alguno más, tío. O sea, si vas a hacer 5 días de ejercicio, yo haría alguno más. Yo creo que se te quedan cortos. Depende de la estructura que vayas a hacer, pero yo en 5 días, 2 o 3 ejercicios me parecen pocos. A ver, podríamos irnos, depende del grupo que vayamos a trabajar, entre 4 y 5, luego podemos valorar el número de series efectivas, lo que necesitas, pero también dependerá de tu estructura de entrenamiento, Andrew. Dependerá de tu bagaje, sobre todo lo que dependerá de tu calidad, porque si haces 3 ejercicios a 5 días y eres un chico relativamente novato que sabes entrenar, te puede ir muy bien. Pero claro, ahí es donde vamos. Hay que ver, yo metería algún ejercicio más, yo 5 por lo menos. Depende del grupo a trabajar, depende de la estructura que tengamos, depende de tu bagaje, de tu base, porque a lo mejor con poco, con una buena calidad de entrenamiento ya sales. Dicen que en solo 10 minutos se puede hacer HIIT, ¿cómo cuáles? Pues bueno, con 4 minutos tienes el Tabata, el HIIT más famoso, entre comillas, que dura, que son unos 4 minutos, el oficial, que es, bueno, el oficial que todo es manipulable, ¿eh? O sea, aquí lo de HIIT es High Intensity Interval Training, que al final es intervalos y es manipulable dependiendo de la capacidad de cada individuo. O sea, esto es más que normal. O sea, el Tabata básico es muy cañero. Entonces, no creo que todos lo vayáis a aguantar. El Tabata básico son 4 minutos en los cuales 20 segundos a tope, 10 segundos de descanso. Se escogen ejercicios, obviamente, multiarticulares, a ser posible, que haya actividad desde abajo hasta arriba, ¿vale? Entiéndase, por ejemplo, yo qué sé, multiarticular tampoco es, pero bueno, unos burpees, zancadas, sentadillas, flexiones. Venga, que hay actividad así, sobre todo en el tren inferior, y es muy demandante. Esos 4 es una locura. O sea, esos 4. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues son 20 segundos de burpees sin parar. Pum, 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 pum. 10 segundos de descanso. 20 segundos de sentadilla sin parar. Pum, 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 pum. ¿Vale? Y así. Luego 20 segundos de lo otro. 10 de descanso. 20 segundos de lo otro. 2 rondas y completáis los 4 minutos. Esto en ayunas es horrible. O sea, yo lo he hecho muchas veces. Me levanta no sé qué. Tengo 4 o 5 minutos. Venga, pum. Voy a elevar. Claro, evidentemente la sensibilidad en ese momento para mejorar la absorción de nutrientes y demás es brutal, ¿vale? El estrés que generas, son 4 minutos. Es brutal, ¿eh? A mí me gusta mucho, pero a ver, un HIIT de 10 minutos podría ser, viento, pues ya lo que tú manipules. 30 segundos a tope, 1 de descanso, por ponerte un ejemplo, así básico. Podéis hacer 30 a tope, 30 de descanso. Ojo,
cuesta mucho. Entonces dependerá de tu capacidad. Eso es lo que hablamos. Si es lo que hablamos. Si el HIIT son intervalos, pero tú eso lo puedes manipular sobre todo en base a tu experiencia, a tu capacidad y demás, obvio. Yo fui una semana al gimnasio y no tengo nada de agujetas. Creo que lo estoy haciendo mal. Bueno, a ver, si es la primera semana de gimnasio y no tienes agujetas, Rox, evidentemente sí, seguramente lo estés haciendo mal. Pero aquí es donde voy. Y no pasa nada por admitir, oye, pues lo estoy haciendo mal. Pues no pasa nada, Rox, pues como todos, pues muchos nos hemos equivocado. Pues esto, pues lo otro, mucha gente. Para eso están las cosas. Está para aprender, para ser autocrítico y decir, hostia, esto parecía más fácil desde mi casa cuando levantaba el Instagram y veía a mi influencer de turno. A que parecía más fácil, Rox. A que parecía más fácil. Pues no, es muy jodido, es complicado, pero sobre todo cuando no hay coherencia, no hay teoría detrás que te expliquen, que se entienda, que evidentemente te den esas directrices, que entiendas el proceso, que entiendas el por qué tienes que mover la pierna así, por qué tienes que hacer este movimiento, qué quieres estimular. Claro, cuando tú entiendes lo que haces y tienes coherencia, tienes más capacidad de sostenerlo en el tiempo. ¿Me explico, Rox? Entonces, obviamente, no te tienes que sentir mal por hacer las cosas mal. Es que cuando la gente... Es que este es el tema, que parece como que tenemos que ir al gimnasio y saber hacer todo. Genial, ¿eh? No, es lo normal, que no tengáis ni idea. Pero, claro, el problema es ser lo suficientemente autocrítico y decir, hostia, pues a lo mejor necesito una ayuda. Hostia, pues a lo mejor necesito aprender algo. No decir, esto no es para mí, ay, paso, ¿vale? Que no es tu caso, Rox. Que me parece muy bien la reflexión que has hecho. Pero que hay gente que hace eso, lo que te acabo de comentar. Ay, es que esto, oh, no. Claro, es lo que tiene pensar que esto es fácil. Si este es el problema. Cuando uno va a apuntarse a tenis, ¿vale? Cuando uno va a apuntarse a tenis, nadie va con la premisa de yo quiero Federer, ¿vale? Un poquito como Federer, voy a pegarle así. No. Uno va y tiene que aprender a coger la raqueta, a moverse, a entender cómo se hacen las cosas, la técnica, todo. O sea, es lo que hablamos. Es lo que hablamos. O sea, es importante entender esto. Pero creo que se falta mucho a eso, que esto es ir al gimnasio, zarandear unas pesas, me voy a mi casa y que sea lo que Dios quiera. No. Por eso hay que entender en todo momento que esto es independiente, que además lo que tú apliques puede ser que no te esté yendo bien y tengas que cambiar el contexto. O sea, por eso no es nada fácil esto, ¿eh? Por mucho que la gente quiera simplificarlo. Nada, gracias a ti, Moisés. Musta, ¿mejor quemador de grasa? Ninguno. Yo no trabajo con este tipo de... Yo lo que suelo recomendar, cuando hay resistencia a la insulina, una inflamación crónica, lo que es un síndrome metabólico, lo que suelo recomendar, berberina. Puedo recomendar también aparte de ashwagandha por el tema de adaptógeno, pero sobre todo en cuanto a metabolismo glúcido, la berberina, que mejora la sensibilidad a la insulina. Y, por supuesto, de la mano de entrenamiento con cargas, claro, obviamente. Con todo esto, un buen balance de nutrientes, evidentemente también, y desde aquí, pues ir incidiendo en esa bajada paulatina. Muy progresiva, ¿vale? O sea, nada de agresiva, gusta, pero vamos, lo siento, pero quemagrasa, no. Vale, ojalá te dijese, oye, tío, mira, toma, 40 euros o 30 euros, un quemagrasa de lujo. Pero por 30, 40 euros, cuando las liposucciones están al precio que están, pues evidentemente te huele que no tendrá mucha efectividad. Hola, maestro, no desayuno ni meriendo, solo almuerzo y ceno. Quiero adelgazar, pero no puedo comer sano. A ver, me quito, dime si lo he leído bien, porque si me dices quiero adelgazar, pero no puedo comer sano, no te puedo contestar a eso. O sea, no te voy a decir, no sé, o sea, evidentemente almuerzas y cenas, ¿y qué quieres que te diga? ¿Que Burger King o quieres hamburguesas o qué es lo que quieres? ¿Pizzas? Es que no he entendido muy bien lo de que no, pero no puedo comer sano, no lo he entendido muy bien, ¿eh? A ver si me lo puedes aclarar. 1,82, 94 kilos, vale, tengo masa muscular, pero bastante grasa también, con un mes de gym y comiendo poco al día. Pues, tío, a ver, me quito. Llevas un mes en el gimnasio, ¿vale? Llevas nada, o sea, irrisorio, ¿vale? Entonces, evidentemente, estate tranquilo, está muy bien que te mantengas ahí, pero bueno, estate tranquilo porque llevas poco tiempo. Entonces, la capacidad metabólica de tu cuerpo todavía, hasta que habría que analizar tu entrenamiento,
pero la capacidad metabólica de tu cuerpo, creando células musculares y demás, pues todavía le cuesta, pero hay que, evidentemente me quito, por mucho que me comas 2 veces al día, si generas un superávit calórico, si elevas mucho la insulina en tus 2 comidas, si encima, por lo que he leído, no es sano, pues evidentemente peras al olmo no se pueden pedir. Romeo, gracias, por ahí me expresé mal, 2 o 3 ejercicios por día. Ah, vale. 2 o 3 ejercicios por día, pecho, hombro, bíceps, gracias. Sí, ¿no? Sí, yo creo que te había entendido eso, tío. 2 o 3 ejercicios y dependiendo de la estructura, pues bueno, yo ya te digo, en musculatura grande podíamos meter 2, 3, en musculatura pequeña, pues a lo mejor otros 2, ¿vale? Pero depende luego de la repetición, depende de la intensidad, depende de tu respuesta, cómo vayas absorbiendo el impacto, cómo vayas mejorando, etcétera, etcétera. Sí, no sé cómo se usen las máquinas. Rox, claro, evidentemente, pero es que Rox, cuando empiezas en el gimnasio, Rox, quitando algunas máquinas que evidentemente se pueden trabajar y yo lo combino, o sea, a mí me gustaría que se combine. Pero yo lo que suelo recomendar, Rox, antes de llegar al gimnasio e ir a lo cómodo, a la máquina que me haga el movimiento, ¿vale? Yo iría al peso libre, ¿vale? Sentadilla libre, zancada libre, curl de bíceps, por poner un ejemplo, elevaciones laterales, pero todo esto con mancuernas, con peso libre. Peso el cual tú puedas dominar la abducción, la aducción, la rotación interna, la rotación externa, la flexión, la extensión. Entonces, obviamente, tú necesitas dominar el movimiento para no solo adaptarte a nivel osteomuscular, sino adaptaciones de propiocepción, de coordinación, etcétera, etcétera. ¿Vale, Rox? Entonces, dentro de toda esa teoría que yo estaba comentando, de entrenamiento intenso, frecuente, en los diferentes puntos diana, por supuesto todo ajustado al nivel de cada uno, sí que es cierto que ir al gimnasio y irte a una máquina no es lo mejor. ¿Vale, Rox? O sea, por inercia irte a una máquina, no. Entiéndeme, creo que necesitas aprender los movimientos de forma libre para que luego cuando tú extrapoles dicho movimiento, porque lo tienes conectado, porque lo has aprendido, porque has aprendido, ¿vale? Esas adaptaciones a nivel de propiocepción, de coordinación, a la hora de realizar esos movimientos, ¿vale? Si tú te vas a una máquina sin esos conocimientos, al final tú vas a estar haciendo un movimiento que a saber, porque como tiene una guía, tú crees que, bueno, pues venga, pues así. ¿Qué ocurre? Si yo te quitas esa guía, a lo mejor tu brazo iría para un lado, para otro, y se están estimulando puntos, incluso te puedes hacer daño si fuerzas, si no entiendes bien el movimiento, porque tu brazo va a ir para un lado, la guía va a ir para otro, y se puede generar demasiada tensión en según qué puntos y te puedes hacer daño. Tú fíjate la curiosidad de todo esto, por no saber qué movimiento realiza. Entonces, aprende el movimiento y luego, evidentemente, pero aprende el movimiento con intensidad, aplicando intensidad, calidad y demás. Por eso muchas veces personas o mujeres principiantes en casa, personas o mujeres, o sea, hombres o mujeres, he dicho yo personas o mujeres, perdón. Oh, qué feo ha sonado esto, por favor, disculpad, ¿eh? Hombres o mujeres que van a un recinto deportivo, a un gimnasio a entrenar, pues evidentemente al principio, es que te lo digo, Rox, porque tengo muchas mujeres y hombres que evidentemente empezaron en un primer momento, sobre todo por ese desconocimiento, por esa inactividad en su día a día, en toda su vida, pues empezar desde casa con bandas elásticas, con unas mancuernitas y demás, ya pueden dar un estímulo acorde, porque tú puedes hacer sentadillas en un espacio en tu casa, y no solo eso, sino una mejora mental, una mejora física y sobre todo una confianza que a lo mejor a los 2 meses de hacerlo en casa, de dominar todo, dices, me voy a mi gimnasio, que ya estoy mejor, que tengo esa confianza, que ya entiendo todo y que evidentemente uno lo puede afrontar mucho mejor. Por poner un ejemplo, o sea, es que no hace falta tener que acudir a un gimnasio como tal, o sea, sobre todo al principio. Miguel, Antonio, una bicicleta estática indoor es muy bueno para perder peso, para quemar muchas calorías. Miguel, evidentemente es un material cardiovascular que utilizado, pues sobre todo con alta intensidad, tipo HIIT, tal, pues sí, evidentemente puedes quemar muchas calorías. Sí, sí, pero para perder peso, evidentemente para perder peso tiene que haber un déficit, ¿vale, Miguel? Entonces, ¿el problema cuál es aquí? Si tú no entrenas con cargas y te inflas a hacer esto, pues te va a dar igual. O sea, generarás un gasto calórico, oye, puede ser contundente, por supuesto, pero tú generas un déficit, pero estoy seguro que la bajada, Miguel, aquí, si no entrenamos con cargas
y sobre todo si ya tenéis determinada edad y sobre todo si no tenéis una masa muscular ya consagrada y encima estáis en un entorno, como he dicho, Miguel, pues ya por encima de los 45, 50 años, pues obviamente para mí es más perjuicio que beneficio este tipo de situaciones. Entonces, da prioridad a la musculatura y luego adicionalmente puedes subirte en tu bici y hacer pues, intervalos y tal, pero sin dejar de lado a ese HIIT. Pero sí, como material cardiovascular, pues puede estar bien. Ahora, lo de perder peso y demás ya son contextos alimenticios también, donde se tenga que buscar ese déficit y esa pérdida de peso, ¿vale? Lo que te interesará a ti, Miguel, es la grasa, perderla, no el tejido muscular. Y yo veo situaciones como la que me pones sin entrenar con cargas, que es bajar de peso, a consecuencia de musculatura, te miras en el espejo y dices, sí, bueno, perimetralmente puedes, evidentemente, reducir y tal, pero sigues flácido, sigues sin tonicidad y, sobre todo, a determinada edad ya empezarán los dolores articulares porque no hay refuerzo de esa armadura que es nuestro cuerpo. Sencillo, ¿vale? Estamos hablando nada de temas de culturismo, de culturistas, de gigantes. Fijaos cómo es, sobre todo, salud osteomuscular, pero para la gente de a pie, entendedme. O sea, que hasta yo me considero así. O sea, es que no tengo ningún... O sea, por mucho trabajo físico que yo pueda tener en mí, yo me considero una persona que tiene su trabajo, que tal, que esto, lo otro, que no soy profesional de la competición. Entonces, obviamente, creo que sí que tengo mucha empatía con vosotros, por eso me intento poner en vuestro lugar e intentar explicaros de la mejor manera posible, porque considero que yo en su momento estaba como vosotros, en el sentido de cierto desconocimiento, esto tal o esto cual. Obviamente yo me he formado y tal, ¿vale? Pero sí que es cierto que todos hemos empezado en algún momento, que todos hemos querido tener el mejor suplemento, la mejor rutina, dime algo mágico para encontrarme bien. Todos hemos querido eso, todos. Y vernos lo mejor posible, todos. Pero por eso me identifico con vosotros y intento empatizar para contestaros y que entendáis, pero que es importante lo de la musculatura, de verdad. O sea, no es algo como... Y cuando hablo de crear células musculares, de verdad, no os vayáis a Arnold Schwarzenegger. Si te mando una foto de mi espalda, me dices cómo lo ves, así por curiosidad. Bueno, por aquí no la puedo ver. Puyol, sí, si me la quieren mandar, le puedo echar un ojo, pero... A ver, tendría que ver más, Puyol. O sea, quiero decir, yo a mí cuando me mandan foto de frente, perfil y espalda, para ver un poquito, cada X semanas, ver un poquito cómo se está dando todo a nivel visual, etcétera, pues obviamente veo un contexto. Veo contexto alimenticio, veo contexto de entrenamiento, ¿vale? Pautado por mí, obviamente. O sea, todo esto pautado por mí. Veo los problemas que haya podido ver alrededor de todo eso y demás. Entonces, yo... Sinceramente, Puyol, no es por decir, no, pues no te lo puedo mirar, pero te lo puedo decir, hostia, pues tienes buena espalda. Pero claro, tendría que ver todo el contexto para que decirte, oye, Puyol, pues vamos a mejorar este punto porque mira, te ha pasado por esto te puede pasar por esto, por lo otro, ¿me entiendes? O sea, verlo sin más puedo, pero que te puedo decir, oye, pues muy bien, pero a lo mejor tus entrenamientos podrían enfatizar más en este punto, no lo sé. Es que soy capaz de comer sano. Ah, vale, me quito, perdona. Es que soy incapaz de comer sano, ese es el problema. No me gusta la verdura ni arroz, solo pollo, carne. Bueno, pollo, carne, pues lo siento en el alma, pero eso no es nada malo. Vale, entonces, bueno, en principio, guay, me quito. Entonces, bueno, tienes otro tipo de vegetales. Para alcalinizar puedes utilizar pues unos greens, puedes hacer alguna cosa, sobre todo. Podemos tirar de fuentes veganas, o sea, fuentes vegetales también a nivel de proteína. Se puede tirar de huevo, ¿no te gusta el huevo? Tampoco. Se puede tirar de fermentos lácticos, se puede tirar de pues, quesitos, pescados azules, evidentemente también puede venir muy bien, que intuyo que a lo mejor no te gusta tampoco. Entonces, si solo es de pollo y carne, pues hombre, habrá que mejorar un poquito esa flexibilidad alimenticia, me quito, entender un poco el proceso. Y más allá de eso, tío, o sea, no creo que seas incapaz de comer sano. Creo que eso es una excusa para ver si viene alguien y te dice, sí, nada, pues haz esto, sigue comiendo bollos y donut y tu pollo y tu carne. Nada, tío. Nada, lo siento, eso no soy capaz. Yo entiendo lo que me quieres decir, pero no eres incapaz de eso. Creo que no entiendes bien un poco la dinámica. Sí que es cierto que puedes tener ciertos gustos, nadie te está obligando a que comas cosas realmente que no te gusten, pero creo que muchas veces simplemente eliges lo otro porque lo otro no te convence tanto y ya está. O sea, no, lo siento, pero eso no me vale.
yo también soy incapaz de no... Claro, es como el que dice, no, es que yo soy incapaz de no comerme 3 tabletas de chocolate. Ya. No creo que no seas capaz, sino yo creo que está ocurriendo algo que no estamos planificando bien. Y luego, por supuesto, la fuerza de voluntad, ¿eh? Que esto lo es todo, la voluntad lo es todo. También. ¿Te has puesto pelo? Sí, me he puesto pelo. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? No me he puesto pelo, PJ, ¿eh? O sea, no pasa nada, que también lo he dicho así, pero que evidentemente, gracias, pues no me he puesto pelo. Bien, genio, agregaré un par más. Otra consulta, peso muerto, ¿cuál podría ser su sucesor? Bueno, yo peso muerto no hago, no sé si me lo dices por eso, pero yo peso muerto normal, sinceramente, como sustituto tampoco veo ninguno. O sea, es decir, si tú quieres trabajar el trapecio, hay retracciones, hay encogimientos, si quieres trabajar los femorales, hay varios ejercicios, si quieres trabajar el glúteo, exactamente igual, y por lo tanto creo que al final el peso muerto es una suma de movimientos que para estimular los diferentes puntos que se activan, pues se pueden desglosar en un entrenamiento de pierna, en un entrenamiento arriba, etcétera, etcétera. O sea, es que realmente para mí el peso muerto, pues en hipertrofia no le veo mucho sentido, la verdad. Yo trabajo de 10 de la mañana a 11 de la noche y me veo sin fuerzas para madrugar para ir al gym. ¿Algún consejo? Pues hombre, me quito. Para empezar, trabajas unas cuantas horas, ¿eh? La verdad que bastantes, tío. En principio, habría que ver en esa franja si tienes algún descanso, porque no me creo que en esas, son 11, 12, 13 horas, no haya absolutamente nada. No sé si me explico. O sea, no tienes ningún descanso todo ese tiempo para comer bien, para nutrirte bien, algún descanso para ir a un gimnasio, para hacer ejercicio, no tienes. No tienes, ¿no? No tienes nada. O sea, y es de lunes a domingo, ¿no? O sea, trabajas, eres esclavo, básicamente, ¿no? Entre comillas. ¿Agujetas 2 días después del gym es normal, Verónica? Sí, sobre todo en el tren inferior. Yo como, pero no engordo. ¿Qué puedo hacer? Pues analizar qué estás comiendo, tu actividad física y ver, evidentemente, qué está ocurriendo porque no estás generando un superávit y, por lo tanto, no subes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mirar lo que estás comiendo. No vale decir, no, que yo como tal y no comes suficientes calorías. No hay otra. Pero sobre todo porque de dónde vengan las calorías que estás ingiriendo, seguramente seas súper pobre, serás una persona muy activa, que evidentemente contrarreste mucho también ese aporte calórico. Entonces, obviamente, lo primero que hay que ver aquí es tu situación, qué es lo que buscas, el aporte calórico y ver también tu actividad física, reducirla, intentar buscar ese superávit con un buen balance de nutrientes, pero obviamente algo está mal. Profe, tengo 48 años, yo ya bajé 8 kilos, pero estoy estancado. ¿A qué se debe? Pues a que no estamos generando déficit, ya a partir de esta bajada de 8 kilos. Puede ser que hayas bajado de peso, pero de grasa no tanto. Puede ser que tu musculatura pues, brille por su ausencia, Checo. Entonces, que no sé si es tu caso, porque si eres una persona que te has bajado 8 kilos entrenando fuerza, comiendo bien, excelente, y podríamos valorar qué puede estar ocurriendo, por qué no se baja más en ese contexto de déficit y demás. Por otro lado, si es simplemente que has dejado de comer y has palmado 8 kilos porque sí, pues obviamente puede haber incluso problemáticas a nivel tiroideo, si no se está viendo incluso demasiada bajada de tejido muscular, ralentización metabólica, pero bueno, también te digo que seguramente de por sí haya que reestructurar las calorías para seguir bajando, obviamente, Checo, y junto con el entrenamiento también. ¿Qué significa peso muerto? Es un ejercicio, Rox, que bueno, yo desde mi punto de vista no suelo aconsejar, donde se genera un voladizo, bajo hasta abajo, tiro arriba, y bueno, sinceramente, Rox, lo puedes buscar en YouTube, Rox, pero yo no suelo aconsejarlo. Tengo una hora a mediodía para comer, de lunes a viernes y sábado de 8 de la mañana a 14. Bueno, los fines de semana tienes toda la tarde, almaceja temporadas altas, todo el invierno, en verano no tengo trabajo prácticamente. Bueno, a ver, entiendo lo que estás haciendo ahora, te entiendo, ¿vale? Pero bueno, ahora en verano, pues evidentemente podrás aprovechar, los fines de semana ya puedes hacer algo. Lo que sí que te invito es a que cuando llegues a casa intenta buscar el descanso lo más pronto posible, porque claro, solo tienes una hora para comer, entonces luego ya cenas a las 12 de la noche, o sea, tú no tienes un rato para comer antes, o sea, tú sales a las 11 de la noche y ya cenas cuando llegas a casa, ¿no? Por lo que intuyo, no hay ningún descanso más.
no tienes nada más, nada, absolutamente nada, no tienes 20 minutos, nada. Anda, que el que fume ahí en tu empresa está jodido. Nada, no hay nada más, no hay nada más. Os tienen encerrados, os dan latigazos también, o eso no. Porque vamos, madre mía. No sé, yo creo que aquí esto se tendría que ver un poquito más, porque creo que aquí hay huecos y hay momentos que se pueden, sobre todo, mejorar y luego incluso poder ir por la mañana a entrenar, tío. Lo siento, pero vamos, de 10 a 11, obviamente habría que dormir, pero claro, yo lo que haría sería para las 11 cuando salga haber cenado y llegar a casa e intentar conciliar el sueño lo antes posible y enganchar 7 horas de sueño, levantarte prontito y a entrenar y luego te vas a currar. Lo he dicho así por encima, pero creo que todo se puede, la verdad. Bernat, en powerlifting al final es todo peso muerto. Bueno, todo no, pero sí, evidentemente el peso muerto para alguien que quiera ser power, pues tiene que estar ahí, o strongman o cosas de este palo, creo. Entonces, todo lo que sea en contexto de fuerza son pruebas que se tienen que realizar y por lo tanto, pues ahí sí, obviamente. Pero bueno, la gente que hace power y hace pesos muertos, os aseguro que tiene un entrenador que le mide muchísimo la técnica, que obviamente hay mucho seguimiento detrás. No es lo típico que ves en un gimnasio de gente que dices, madre mía, son gente con una técnica exquisita, son gente que trabaja mucho eso, trabaja una buena postura, entonces evidentemente estamos hablando de contextos distintos también. A ver, tenemos libertad de parar cuando estemos más tranquilos, pero hay mucho curro últimamente. Sí, sí, me quito, pero que ya te digo, que es que se pueden meter comidas, yo llegaría ya cenado, como te he dicho, entonces creo que simplemente, tío, es hacer un ejercicio de introspección, ver qué está fallando, ser exigente también, no llegar a casa y ponerte con el TikTok o ponerte a ver vídeos de lo que sea, ¿ya me entiendes? No, o sea, vídeos de cualquier plataforma, no vídeos de ese tipo. Bueno, de lo que quieras, tío. Pero bueno, que no, que llegues a casa y te duermas, tío, sería la idea. ¿Vale? En la medida de lo posible, o sea, que no te enrolles a hacer cosas. Hay que tener disciplina también en los hábitos, ¿eh? Me quito. Entonces, si el que algo quiere, algo le cuesta, tío. Y hay que evidentemente descansar y demás, pero hay que tener una buena estructura, una buena programación dentro de y sobre todo un buen hábito para que precisamente todo esto fluya. Porque gente como que trabaja todo el día, yo los tengo, me quito. O sea, yo tengo gente de currar de 8 a 8 y dice, sí, bueno, sale a las 8. Sí, sí, pero acaba. Claro, pero hay que buscar esos pequeños descansos para que la persona no esté en un constante contexto de simpaticotonía, estado dopaminérgico, mucho estrés neural. Hay que compensar con las fases de comida, con las fases de descanso. O sea, por eso digo que creo que la gente, el problema que tiene es que no sabe. Y yo lo entiendo, porque dices, hostia, ¿cómo lo hago? Pues creo que hay que entender que hay que crear unos hábitos y desde ahí trabajar y desde ahí pues ir viendo un poco todo. Alex, ¿qué tal, tío? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, tío? Albertini, justo. Yo entreno a las 6 de la mañana y luego a currar. Si te organizas se puede hacer, por supuesto. No, pero si yo puedo entender que puede haber etapas. Alex, gracias, tío, por todos los regalos. Albertini, si el tema es que si yo puedo entender que lo que dice Mequito, yo conozco ese tipo de casos, de trabajan para empresas, que están constantemente descargando, que sí, que luego hacemos un trabajo forzoso, que cuesta, yo no digo que no, pero creo que ahí yo creo que me quito. Yo creo que ahí, tío, nos falta algo de orden, algo de disciplina y lo que no puedes hacer es acogerte a eso, a decir, no, es que no hay nada, es que no puedo hacer nada. No, porque como te cierres ahí, sí que no vas a sacar nada. Y de verdad, que la gente, si te organizas, te sale, tío, por muchas horas que le vayas a meter ahora en esta etapa de curro, tío. Bernat, yo a la hora de comer y descanso me sale siempre por aquí, me va a pillar para pillar. Por aquí me va bien para pillar conceptos. Bien, Bernat. Bueno, sí, a ver, en líneas generales, bien, si os ayuda. Oye, yo todo lo que os pueda ayudar con lo que tal, pues estupendo, tío. Muy bien, y tú, un gusto verlo. Gracias, Alex, tío. ¿Qué tal por México? Todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Qué tal México? ¿Mucho calor ya o no?
A ver, tienes que eliminar la franja de 10 a 12 de la noche e irte a dormir para tener tu descanso. Claro, a ver, pero es que depende de cada uno. Muy buena info, Romero, lo tendré en cuenta y ya no es la primera vez que me mencionan no recomendado GRS. El peso muerto, dices. No, tendré en cuenta, ya no es la primera vez que me mencionan no recomendarlo. Ah, gracias, perdón, joder, perdón, Andrew. Perdón, tío. Nada, gracias a ti, Andrew. Faltaría más. Cualquier cosa adicional me dices. Oye, recordad que estoy haciendo el directo aquí en YouTube, ¿vale? Que lo tengo aquí a un lado. Y nada, pues que recordad que se va a quedar grabado, que me sigáis. Tenéis el enlace aquí en mi perfil de TikTok, que me sigáis, por favor. Darle me gusta si podéis también ahí en YouTube. Y nada, lo tenéis ahí. O sea, se me está viendo ahora. Tengo el ordenador al lado y sobre todo para cuando no pueda hacer directos aquí, pues los haré ahí y me encantaría veros, ¿vale? Así que seguidme y nada, os lo agradecería mucho. Tienes que renunciar a cosas, sí, sobre todo tienes que renunciar a esa diversión del móvil, de tal, sobre todo cuando quieres tener cierto orden. Soy consciente de que puedo madrugar e ir al gym, pero la fuerza de voluntad que tengo es pésima. ¡Ah, amigo, me quito! Ya vamos a la base de todo. Ahí lo tienes. Pero tienes poca fuerza de voluntad porque seguramente tus hábitos no ayuden tampoco a generar ese madrugón, que tampoco es madrugón, o sea, yo no te iba a recomendar en ningún caso que no durmieses, ojo, una cosa no quita la otra. Gracias, Andrew, tío, muchas gracias. Eres argentino, ¿no, Andrew? ¿Cómo va la semilla de chía? Bien, pero que estén mojaditas, para que sea hidrosoluble a nivel intestinal, que estén bien mojaditas las semillas, ¿vale? Para el tema de la fibra. ¿Cuál es el sentido de una máquina Smith con contrapeso? Ah, lo digo porque la mía no tiene y peta más. Porque la mía no tiene y peta más. No lo sé, yo no trabajo mucho con ese contrapeso, creo que es a lo que te refieres. Pero no lo sé, a nivel biomecánico, la verdad que en ese sentido, como no lo trabajo, no te sabría decir, tío. Yo por lo que veo, que todo se hace una montaña, es querer meter toda la vez, dieta, suple, sí, total. No, pues al final la gente se piensa que meto esto, meto lo otro. Más es mejor, más suplementos es mejor, todo mejor. Y el problema es que no es eso. El problema es que es comer bien, entender la situación, ver lo que necesitas para según qué momento, etcétera. Vale, pero bueno, es que luego es lo que hablamos, tío. Si es que te vas al contexto de una mujer menopáusica, que siempre pongo el mismo ejemplo porque cambia muchísimo el tema y creo que la gente no se da cuenta que hay muchas más áreas a trabajar cuando hay una problemática hormonal, cuando hay una problemática o incluso alguna patología, estrógeno dependiente, general, etcétera. No solo en mujeres, de verdad, incluso en hombres. Cuando hay cualquier circunstancia, cuando la gente viene de vidas sedentarias, que no han hecho mucho, que solo caminan, que dicen, no, es que yo voy a clases de zumba, bueno, este tipo de cosas, etcétera. El principal problema aquí es el conocimiento sobre qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Mi entrenamiento, cómo tengo que recuperarme de él, cómo tengo que dormir, qué hábitos tengo que mejorar. Y es que parece como muy trivial, ¿no? Entrenar, comer, descansar. Parece algo como así, lo de siempre, pero es que la gente no lo interpreta bien, ¿vale? Hay que tener un descanso reparador para que haya una buena liberación hormonal, también para tener un buen despertar matutino, que genere ante esa hipoglucemia, esa liberación de cortisol, de aldosterona, para nutrir bien esa musculatura, etc. Entonces, claro, la gente no entiende ese proceso a nivel de biorritmos. En el momento que tú por la mañana ya te levantas más cansado, más tirado y demás, ya está jodido el día. O sea, no es que esté jodido, pero te va a costar arrancarlo. ¿Vale? Entonces, claro, el cuerpo te va a sacar. Tú llegas al gimnasio con la caraja, que se te cae la cabeza y, claro, tú quieres y al final el sistema nervioso lo levantas. Porque, claro, al final estás forzando el sistema nervioso. Entonces, esto son situaciones que dices, no, porque soy un espartano, porque voy a luchar, porque voy a entrenar duro, porque no sé qué, porque no sé cuánta. Perfecto, pero una situación así, con poco descanso y demás, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, en 2 semanas estás jodido. ¿Vale? Por poner un ejemplo. ¿Vale? He dicho 2 semanas, incluso menos. O sea, a lo que voy es que no puedes ir tirando contra ti, contra tu pereza, constantemente diciendo, no, es que tengo contra mi pereza, no, es que tengo que hacerlo. Bueno, vamos a ver, analiza que vas al tran todos los días.
Entonces, tendrás que analizar qué puede estar ocurriendo. Puede ser que te estés equivocando con la comida, con el entrenamiento, con el propio descanso nocturno, que no estés siendo eficiente. O sea, es que eso son cosas que la gente no se plantea. Y dice, no, necesito un suplemento que me dé energía. No, no. Necesitas comer bien, tener buena densidad, necesitas dormir, necesitas tener control de control también de ese sistema dopaminérgico, o sea, ese sistema simpático con respecto al parasimpático. Comer cuando el cuerpo también te empieza a pedir, o sea, cuando te empieza a pedir, a ver, cuida con eso. Pero que el cuerpo necesita tener nutrientes en base al objetivo, que nos marquemos y demás. Que no se necesita tumbar calorías, dejar de comer, no se pueden hacer cosas radicales, al cuerpo no le gusta, ¿vale? Tiene que ir generando adherencia, adaptaciones y es la mejor forma. Gracias a ti. Entra bien. Hola Antonio, ¿qué cambiarías? Acetil L-carnitina y berberina para que el cuerpo no se acostumbre. ¿Por qué cambiarías? Para que el cuerpo no se acostumbre. Bueno, eso de que el cuerpo no se acostumbre, entre comillas, Jesús. O sea, eso que para que el cuerpo no se acostumbre, Jesús, no sabría decirte. O sea, acetil L-carnitina, a intensidad baja, 2-3 gramos, bueno, podría de forma sinérgica y como digo, Jesús, o sea, si tienes un porcentaje de grasa elevado, relativamente elevado, yo totalmente prescindiría de ella. Y la berberina sí, yo con medio gramo yo no la quitaría, al menos medio gramo. Más de 1 gramo no, porque bueno, ya puede haber alterado toque a nivel de testosterona con la berberina. Mira, si quieres otra cosa, pues venga, ácido alfa-lipoico, es real, si quieres. Pero yo, sinceramente, Jesús, te veo que me preguntas siempre por lo mismo, siempre la misma, relacionada a las preguntas. Y yo creo, Jesús, que tu problema está más en la alimentación y el entrenamiento, si no estás consiguiendo tu objetivo, que en el suplemento de turno. Entonces, ahórrate el dinero, invierte más en esa planificación y no busques un parche con el suplemento porque te puedes estar dando contra la pared constantemente y dándole dinero a la empresa de turno que te pide ese suplemento. Entonces, o sea, que te vende ese suplemento. Entonces, sinceramente, Jesús, tío, ya es que te he contestado muchas veces y siempre más o menos lo mismo y creo que, no lo sé, tendría que ver tu evolución, tus cosas, pero yo creo que estás equivocado con este tipo de conceptos, ¿eh? O sea, con el tema de la eficacia de los suplementos y el milagro. Me quito, yo hábitos malísimos, duermo y curro para llegar a ducharme a cenar, pues nada, tío, pues eso hay que mirarlo, me quito. Así que, bueno, yo me quito, por supuesto, yo soy nutricionista y preparador físico, tanto tú como cualquiera que me estéis viendo, me podéis escribir por privado, os paso mi teléfono y os cuento a través de WhatsApp, sin ningún compromiso, a título informativo, yo os informo, que os cuadra, vamos a por todas, que no os cuadra, no pasa absolutamente nada, es sin compromiso y a título informativo, como he dicho, ¿vale? Si un deporte complejo, sin duda, ponerse fuerte tiene su miga. No, totalmente. A clases de banda, justo. Disculpa, perdonad. Sí, Miti. Origen uruguayo, mi viejo argentino, mi viejo uruguayo, a ver, pensé que tenéis ahí el tema de La Plata, si es que es lo que os separa. Si al final, si además eres porteño, eres un mixto, pero claro, así que el que es porteño y Uruguay, ¿no? Sé que estáis pegados. Me quito, busco un motivo para cambiar de disciplina, no hay otra. Sí, tío, efectivamente, lo que te ha dicho Min, efectivamente. Sí, es duro, bueno, para todos es duro, ¿eh? Primero aprender a entrenar, solo esto te va a llevar mucho tiempo. Efectivamente, Albertini, lo que he comentado antes, que no están todos los días, el número de ejercicios, sino lo que hagas, hazlo bien y luego ya vete estructurando mejor. Mira, muy bien, Min, gracias, sí. Nada, gracias a ti, Jesús. Antonia, gracias a ti. Me quito, qué locura, enhorabuena. Me quito fuerza de voluntad, tío, pero bueno, sobre todo coherencia. Es algo que yo trabajo mucho, o sea, yo cuando a mí me contacta alguien, evidentemente me llega gente de 150 kilos, de 110, ya te digo, mujeres con obesidad en 80 y pico, midiendo pues 1,45 m, y teniendo mucho peso por encima, situaciones muy hostiles. Y claro, esto la gente dirá, bueno, pues le mandas una dieta, una rutina. No. O sea, sí, evidentemente se tiene que preparar, pero también hay que darle coherencia. O sea, tú no puedes soltar a alguien un papel o un documento
oye, mira, haz esto, tal. Sí, sí, pero tú no puedes soltar un rollo en un documento, dos. No, es que me lo he descargado de ChatGPT, lo que tú quieras. O sea, te puedes montar la película que quieras. No, sí, el mejor entrenamiento. Sí, sí. Si puedes tener el mejor entrenamiento en tus manos, pero para esa persona en concreto, eso no le sirve para nada. Es demasiado, es excesivo. No tiene ningún sentido. Y esa persona, ¿cómo va a interpretar ese entrenamiento? No tiene nada que ver con otra persona veterana que sepa de qué va el tema. Entonces, cuando hablamos aunque hablemos de entrenamiento con cargas, aunque hablemos que parece que todo es como muy parecido, y sí, tiene mucha similitud, estimulamos con cargas en diferentes puntos diana, pero la dificultad que tiene una persona sin conocimiento para aplicar esa tensión mecánica, superar esos umbrales de esfuerzo y demás, o se le enseña, o se le lleva de la mano, o se le guía claramente en toda esta situación, o no va a haber respuesta de esta persona, o va a decir la persona, hasta luego, ¿qué hago aquí? O sea, no entiendo nada, no entiendo por qué tengo que sufrir de esta manera, por qué tengo que hacer esto, porque sí, de esta forma, de esta otra. Entonces, esto es, para mí es cómo se debe de abordar este tipo de personas, ¿no? Cómo se debe de aportar, o sea, cómo se debe de abordar este trabajo, ¿no? Realmente. Si tú automatizas, pues esa persona seguiría igual. Así que bueno, es mi formato, así que, o sea, mi formato de trabajo, yo al final aplico ese principio de individualidad, trabajáis directamente conmigo, así que, bueno, cualquier cosita por privado, ya sabéis, sin compromiso. El mejor mix es tener el cuerpo de cuando tenía 20 años con la dedicación y disciplina. Claro, efectivamente, es que somos más, con los años nos hacemos más disciplinados, tío. Yo llevo 7 años y lo mejor que hice fue apuntarme con alguien que me enseñó las técnicas. Claro, Albertini, es que evidentemente, si vas con alguien que sabe, pues, es que ahí está, te quita mucho trastorno, ¿sabes? Te quita mucha... Yo, bueno, cuando empecé, pues bueno, sí es cierto que había alguno que tal que conocía y te podía dar directrices que evidentemente yo entrenaba mal, por mucho, no, me enseñó la técnica. Bueno, yo entrenaba un poco como fuese y obviamente cuando luego aprendes y entiendes, pues sigues entrenando, sigues así, pero entrenas mejor, con más calidad y los beneficios también pueden ser mejores, pero es más que evidente. Pero claro, yo hasta entonces, tío, pues me tuve que equivocar, luego evidentemente ya me puse a estudiar todo este tema, toda esta rama y todo el factor de nutrición, etcétera, y evidentemente eso fue pues clave, ¿no? También. Pero lo que es entrenar, tener constancia, no es fácil, por supuesto. ¿Qué opinas de la soja texturizada? Bien, bueno, SERX 2021, si no hay ningún problema, por ejemplo, a nivel tiroideo, patologías estrógeno dependientes y demás, pues bueno, no la veo mal, mestizarla para hombres o para mujeres, ver un poquito luego, pues al cabo de 2-3 meses, ver también el tema de los estrógenos y demás, por el contexto de las isoflavonas, pero más allá de eso, en principio, porque uno la utilice de vez en cuando, entre semana, no debería de haber una alteración, evidentemente, no de repente tengo los estrógenos por las nubes, es que no tiene sentido. Entonces, incluso la regulación con un producto como las crucíferas en forma de brócoli, coliflor, o sea, lo que son los lignanos también ejercen un efecto compensatorio a ese estrógeno, pero más allá de eso, porque un hombre pueda tomar 2-3 veces por semana soja y tal, no va a pasar nada. De hecho, ayuda, o sea, tiene también buenas propiedades, pero además por esa proteína vegetal y el contexto alcalinizante que tiene, no siempre proteína animal, acidificación, etc. Llevo 1 año y medio haciendo deporte, pero por problemas mentales cada vez me está costando más seguir a Aitana. Bueno, este tipo de cosas suelen ocurrir también, ¿eh? O sea, son muy recurrentes, son muy comunes. Yo trato, entiéndeme. Yo tengo gente, lo mismo, que me han venido con problemas, sobre todo personas que han tenido muchos problemas con la comida, ¿vale? Ya me entendéis qué tipo de problemáticas puede haber relacionado con la alimentación. Tanto para abajo como para arriba. Problemas, efectivamente, yo he tenido gente aitana que me ha llegado después de 10 años, lo he comentado alguna vez, un caso muy recurrente, un hombre de 140, 150 kilos me llegó, un tío que 10 años atrás había sido gogó de discoteca en Bilbao, tenía un físico que vi alguna foto, un físico espectacular, muy bonito,
se le murió la mujer y le entró una depresión y fíjate, y luego trabajamos juntos y llegamos a esos 78, 80 kilos, fíjate. Entonces, ¿qué te quiero decir, Aitana? Los problemas, evidentemente, que son muy subjetivos y yo respeto muchísimo esas situaciones, son un lastre porque obviamente la cabeza lo es todo para mejorar todo lo demás y, claro, pues evidentemente, Aitana, es un problema importante, claro. Claro. A ver, en estos casos, Aitana, no sé si estarás haciendo uso de algún tipo de inhibidor de recaptación de serotonina, ¿vale? Etcétera, alguna benzodiazepina y demás. Pero yo creo que todo se... A ver, al final todo se puede porque, Aitana, el ejercicio realmente y el deporte, la liberación de endorfinas endógenas que genera, la flexibilidad metabólica, esa salud mejorada, obviamente en contrarrestación de esa situación, pues puede venir muy bien. Nadie está diciendo, Aitana, que vayas 5 o 6 días, de repente de un día para otro, no, pero poquito a poquito, ir viendo cómo te vas encontrando e intentar volver a familiarizarte con esa rutina, ¿no? Pero bueno, Aitana, pues nada, mandarte mucho ánimo, por supuesto, claro. ¿Para ti es un despropósito hacer bíceps y tríceps el mismo día en biserie? No, en absoluto. Superserie, yo lo llamo superserie. Biserie lo llamo a músculos agonistas. Si haces 2 de bíceps o 2 de tríceps, yo lo llamo superserie eso. No, en absoluto, tío. Ha sido un gustazo, che. Nada, un abrazo fuerte, tío. Nada, pues Andrew, encantado. Por privado me escribes, Andrew. Tengo además algún paisano tuyo y nada, me escribes por privado, yo te paso mi teléfono y te cuento, sin compromiso alguno, cómo funciona, ¿vale? Nada, gracias a ti, tío. ¿Consideras que está bien perder medio kilo semanal? Mido un 80, peso 97 y medio. Sí, me parece bien lo que es la cadencia de bajada, ¿no? La frecuencia. Puede estar bien, pero claro, aquí, crack, lo que hay que ver es de dónde viene, o sea, ¿qué hacemos para ir bajando ese medio kilo? Obviamente, incluso sin hacer nada, bajar medio kilo semanal, si hay un buen balance y tal, pues bueno, puede venir bien, pero no, o sea, al final el cuerpo, lo que no utilices, lo que no le estimules, lo que no le generes un estrés, el cuerpo, su bien más preciado, que es el tejido graso, no te lo va a dar. Entonces, o te va a dar mucho menos. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, solventa a través de estímulo en los diferentes puntos diana y mejora esa flexibilidad metabólica, esa nutrición, para ir perdiendo alrededor de ese medio kilo por semana aproximadamente. Aprox, al principio todo parece fácil, a la semana subes peso y te dices que esto está chupado. Bueno, claro, al principio sí. Terminé mis estudios y no encuentro trabajo. Lo dejé con mi novio y mis amigos se alejaron. Literal, solo le queda el gym, pero es que ya ni de eso tengo ganas. Bueno, Aitana, no sé qué edad tienes. ¿Qué edad tienes, Aitana? A ver, no estoy aquí de psicólogo porque yo no, o sea, no soy psicólogo, evidentemente. Pero bueno, poquito a poquito, Aitana, por lo que yo veo. De todas formas, no sé si tienes algún objetivo a nivel estético, Aitana, actual, que digas, oye, tío, me quiero ver súper bien, quiero dar un salto cualitativo, un salto de calidad, mi día a día, mi físico, no sé, todo. Quiero decir, porque a lo mejor también puede ser, Aitana, que estés yendo al gimnasio y estés haciendo siempre lo mismo, no estés teniendo ningún tipo de contexto, de estructura clara, de evolución, de entender tu situación hormonal, de entender tu situación personal según van pasando las semanas, de no saber si estás haciendo bien, comiendo más, comiendo menos, entrenando más, entrenando menos. Digo, más allá, vuelvo a repetir, más allá de la problemática emocional que tienes, porque, claro, evidentemente, como te he comentado antes, de forma paulatina, a lo mejor ir 2 veces por semana, 3 veces, te va a empezar a ayudar. Tener un objetivo claro, trabajar ese objetivo claro, también puede ser que te dé mucha motivación. Es decir, oye, tío, pues venga, me voy a proponer conseguir este físico que tanto quería o que he visto o que tal, ¿vale? También te puede ayudar mucho. Puede ser que tengas objetivos ya un poco obsoletos, un poco por lo que empezaste y ya no te motiva nada. Pero es que es eso, también hay que entender qué es lo que buscas. O sea, tampoco te enroles en un gimnasio a trabajar mi físico, a entrenar duro, porque sí, porque voy obligada. No, a lo mejor necesitas tu espacio, tu tranquilidad, y a lo mejor ahora mismo no es el momento. También decir, oye, necesito hacer un ejercicio de introspección, conocerme, relajarme y no forzar la situación.
Pero vuelvo a repetir, muchas veces el crear un objetivo nos ayuda mucho a salir de toda esa movida emocional y nos hace enfocarnos mucho en eso y no darle tantas vueltas. Y por ende, también por la creación de células musculares o también por el estímulo de ese entrenamiento, lo que te comentaba antes, esa liberación de endorfinas endógenas, evidentemente va a generar un efecto, bueno, pues lo que es, sí, un efecto, pues bueno, digamos, retroalimentación positiva, ¿vale? Para que tú, obviamente, continúas en esa batalla, en ese objetivo y de repente ya te des cuenta de que dices, hostia, llevo ya unos meses, que bien me encuentro, que bien me ha venido fijar un objetivo, centrarme en esta situación y conseguir lo que quiero. Entonces, muchas veces esto también va bastante bien, Aitana, ¿vale? A ver, a mí me ha llegado mucha gente, no digo exactamente como tu situación, literal, pero sí de problemas emocionales y muchas veces gestionar esto, pues centrándote en un objetivo independiente que te reporta beneficio a nivel mental, de salud, en líneas generales y demás, puede ser muy conveniente también. Te lo dejo caer ahí, Aitana. En cualquier caso, Aitana, bueno, lo digo porque lo puedes hacer tú por tu cuenta, si quisieses o lo que sea, pero bueno, yo soy nutricionista y preparador físico, me puedes escribir por privado, yo te paso mi teléfono y te cuento, ¿eh? Sin compromiso, a título informativo, y si te cuadra, genial, y si no te cuadra, no pasa absolutamente nada, pero yo creo que podría ser una buena salida, ya bien sea un objetivo físico en el gimnasio y tal, o dices, oye, siempre he querido montar en bici, hacer, yo qué sé, me lo estoy inventando, hacer kilómetros y fijarte objetivos, fijarte planificaciones de algo. Entonces, muchas veces ayuda, no sé si... Bueno, a ver, perdón. Para consumir testosterona hay que ir primero al médico. Óscar, sí, mi recomendación es que sí. Si quieres consumir testosterona, que no te la paute el cuñado del gimnasio, ¿vale? Que no te la paute bueno, eso, que no te la paute otro. Intenta ir al médico, hablar con él, que te explique que es el profesional, las consecuencias, la situación en la que te encuentras actualmente, porque te tendrían que hacer una analítica para ver, Óscar, también si pues, estás en una andropausia, por poner un ejemplo, hay alguna problemática en ese sentido y a través de alguna analítica pues evidentemente te pueden decir si hacer una reposición o no de testosterona o directamente pues no hacerlo. Podría ser lo más conveniente, pero también hay que ver la funcionalidad hormonal en este caso. Vas a pedir testosterona y si no tienes hipogonadismo te echa patada. Ve a probar y verás. Lo siento, pero estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en parte, pero estoy muy de acuerdo. Para empezar, te manda 20 analíticas para hablar. Me parece excelente, ciudadano. Me parece excelente por parte del médico. Es que es como tiene que ser. Es que es lo que yo hago, ¿eh? O sea, te he respondido sin haberte leído. Digo, lo normal es que vayas, pero te mirarán una analítica, va a ver y luego ya veremos si te pauta. Y lo que te paute, cuidado, que en la Seguridad Social suelen estar mandando, creo, el Reandrón ese, que es una apuesta cada 12-13 semanas, que es el Reandrón, creo que es el undecanoato de testosterona. Y claro, tiene una vida media de 12-13 semanas, pero te pega un picazo al principio, luego baja. Entonces, la idea sería, yo siempre que recomiendo a alguien una terapia de reposición de estrógeno, progesterona o testosterona, hay sprays, hay cremas transdérmicas con dimetil sulfóxido y obviamente tiene una vida en sangre de 12-13 horas, una vida activa y evidentemente no corta el eje. Entonces puede venir bastante mejor. Más allá de eso, como digo, o sea, evidentemente creo que es clave que la gente que se haga una analítica a la persona y me parece muy bien que la pauta del médico sea, oye, hazte una analítica, vamos a ver y luego ya hablamos, evidentemente. Claro, que la TRT no es un ciclo, la gente quiere pautas de 500 semana, 500 miligramos, la gente cree que si te metes ese texto te pones ya como, sí, total, bueno, ciudadano, eso ya es más que evidente, sí. O sea, la gente ve un culturista y dice, buah, me voy, me pongo texto y me pongo como ese. O incluso dice, bueno, quizás no tanto, ¿no? Va a quedar a la mitad, no me apetece ponerme tan grande como este, ¿sabes? Ves a Ronnie Coleman y dices, buah, como este no, ¿sabes? Me pongo esto y ya sí, eso cojo un poquito de volumen, me quedo ahí en un Chris Bumstead, a ver qué tal, ¿sabes? No quiero un Open, un algo más clásico. ¿Sabes? Como ir a la tienda, ¿sabes? Hacer una elección. No, total. Total. Sí, total.
Es desolador que la gente no entienda cómo funciona el eje hipotalámico, eso es, eje hipotalámico, hipofisario gonadal. Te puede, sí, te puede arruinar la vida, total. Sí. Gracias, Safra, por el regalo. Verena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, total. O sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? En esto, ciudadano, total. Sí, porque, bueno, creo que al final lo hemos hablado muchas veces. Efectivamente, esto que has puesto dice, el que no progresa natural no progresa ciclado. Eso, vamos, tenlo por seguro. Yo he visto cuerpos ciclados, pero que empiezan a los 6 meses y se empiezan a poner. Qué feo. Además que se le nota una barbaridad que dices, tío, se te nota muchísimo. Tienes un brazo de alfiler y tienes los trapecios, vas así. Con los trapecios así, con los trapecios un poco así, los hombros y luego tienes una alfiler aquí abajo. No, es de coña, tío. Es de coña. Bueno, entre otras cosas, si no es la ginecomastia ya. Mira, ¿sabes cuál es el primer problema que existe aquí, ciudadano? Es la adicción. Es la adicción. Es el me pongo, me veo tal, y cuando ya empiezo a ver qué tal, necesito más. Es la adicción que se genera. Es que la gente, lo siento, pero esto es como cualquier sustancia adictiva, recreativa, de cuando te vas por la noche por ahí. Es que no puedo decir ciertas palabras, ¿me entendéis? Entonces esto puede generar una situación similar y es una ruina, pero no a nivel económico, ya, porque también tampoco barato. Entonces, es una ruina a nivel de salud, tío. Sí, totalmente, sí, tío, sí. Perdona, Galaxy, Les DM, sí, Galaxy Dimission, sí, bueno, me puedes escribir por privado cuando quieras, Galaxy. Sí, yo, bueno, soy nutricionista y preparador físico, no sé si quieres información sobre cómo funciono. Sí, me puedes escribir por privado, te paso mi teléfono y te cuento, o por aquí por el chat si quieres cualquier cosa. Y la culpa es de abrir las redes y ver esos cuerpos que no son reales ni los vas a conseguir. Ya, tío, creo que se nos ha... A ver, como todo el mundo, pues uno si tiene un buen físico lo puede mostrar y tal, pero claro, hay que entender que es eso, o sea, no es un catálogo lo que tú ves en Instagram. No es un catálogo. Tú ves gente que, bueno, pues tiene un físico trabajado, lo expone y me parece súper bien, tío. O sea, es que yo mismo lo hago. O sea, yo te puedo salir, tío, sin camiseta, tal, no sé qué, no sé cuántas. Pues, tío, pues, oye, pues mira, me gusta mi físico, tal, pues dices, oye, también, bueno, pues es una forma también de atracción, de decir, oye, este tío parece que, oye, tiene un buen físico, parece que tal. Pues evidentemente no somos tontos. Pero, obviamente, creo que el problema es ese, que sin tener nada, sin haber hecho nada, sin hacer absolutamente nada, que cogemos, sacamos el móvil y digo, quiero esto. Y dicen, no, perdona. Lo primero que tienes que hacer es hacer bien una flexión de codo. ¿Vale? Vamos a empezar a ver si estimulas bien, a ver cómo, a ver, vamos a empezar semana a semana y vemos qué tal vas. Y vamos a ver qué tal va sucediendo todo. O sea, olvídate de expectativas surrealistas. Esto es como si yo abro el móvil, veo a Cristiano Ronaldo y digo, quiero esto. Y llegas a un club de fútbol y te dice, ¿perdona? ¿Cómo que quieres a Cristiano? ¿Quieres ser Cristiano Ronaldo? ¿Quieres ser Messi? Esto no ocurre en otros deportes o en otras disciplinas deportivas. Esto no ocurre. Solo ocurre aquí. Solo ocurre aquí. No hay más. Es que quiero esto, digo, pero sabes caminar. Pero ¿qué tal te mantienes de pie? ¿Te mantienes bien? ¿Caminas bien? Hazme una sentadilla y no te caigas al suelo, por favor. Claro. Quiero las piernas de Tom Platz y va a hacer una sentadilla y se cae al suelo. Pues, pero vamos, no me jodas. Claro. Si todos claro. Si aquí todos queremos todo. Claro. Si es así. Pero bueno, que ya está. Si es tener cordura, sobre todo, ¿vale? En este sentido. Es importante. Todos hemos tenido referentes. Yo he tenido referentes. Yo tenía un referente en modelo fitness estadounidense que se murió en un accidente de tren. Si alguno me dice el nombre,
le digo, se lo aplaudo. Pero fue un tío que fue hace unos años ya. Y era un tío que, bueno, pues lo típico, era de los primeros que hablaban un poquito y tal, y te metían un poco ahí en el rollo, la motivación y tal. Y bueno, pues al final son alicientes que cada uno va buscando, tenemos referentes de todo tipo, todos nos gusta uno u otro, tal, o cómo habla este, o cómo habla el otro, o mira este, o mira este otro, mira qué físico, tal. Y uno se apoya en decir, hostia, tío, yo quiero eso, sé que tengo que currármelo, voy a luchar y tal. Perfecto, pero soy realista. Yo sé que ese físico no lo iba a obtener, o sea, por lo menos de un día para otro, y ya no hablamos de a lo mejor sin química. Entonces, claro, yo en ningún caso iba a sobrepasar esa línea de la química. Entonces, bueno, pues lo que me diese me dio. Y creo que he conseguido un buen trabajo a pesar de no utilizar química y rompiéndome el culo y sacrificándome. Y bueno, pues toda persona que me pueda llevar a ese punto de actuación, de darlo todo, bienvenida, sea quien sea. Si es que aquí no, o sea, si veis a un tío que está enorme y gigante, que utiliza tal y te incentiva dentro de que no sobrepases esa línea y te incentiva para ir a entrenar y conseguir tus objetivos, esa es la clave. Está perfecto. Eso es lo que hay que buscar. Stan Smith Jr. No, era Greg Plitt. Pues podéis buscarlo en internet, en redes. Era un marine de estadounidense. Gregory Plitt o Greg Plitt con doble T. Era un marine. Y luego modelo fitness. Además, era de los mejores que había, si no el mejor. Hubo un documental hace años que sacó Netflix, de los primeros documentales que sacó Netflix, que juntaba a Jeremy Buendía, a Sadie Hattovic, bueno, una serie de culturistas, y le llevaban a este como modelo fitness y hablar un poquito de todo. Venga, chicos, animaos. Perdonad, que me he enrollado aquí a hablar, nos hemos enrollado aquí a hablar un poco de todo esto. ¿Cuánto llevo en el gym? Me quito 18 años aproximadamente. Desde los 18, 19, claro, típico, ¿no? Ahí estás, que vas y vienes 19, 20 años aproximadamente, cuando me compré mi primer bote de proteína, fíjate. Y pues eso, unos 18 años, sí, aproximadamente. Sí, pero me quito. Es un estilo de vida. El que quiere algo, algo le cuesta. Y me quito, el día tiene 24 horas, tío, que vas al gimnasio una hora y te quedan 23 todavía. Bueno, te quedan 23, entiéndeme, con lo del sueño y tal, y dadas las circunstancias laborales tuyas, pues hombre, pero entiéndeme, o sea, por poder se puede, tío. Bueno, chicos, chicas, no sé si tenéis alguna duda más, si no, corto el live y nada. Me quito, sí, pero sobre todo tienes que tener claro, tío, que no es fácil y que ese sufrimiento que tú tienes, acuérdate de todas estas palabras que dices, hostia, espérate, porque este tío también sufría y no pasaba nada y se puede. Obviamente luego hay que comer bien, tener buen descanso, pero bueno, tío, sobre todo no esperar a que venga un flash de repente aquí y que te dé toda la motivación, ¿vale? Me quito. O sea, es algo que tienes que ir tú reciclando, ese aliciente. Va a haber días que no te apetezca nada, como creo que como a todos, nos apetecería muchas veces estar tirado y decir, bueno, no hago ni el huevo, pero bueno, al final, el que algo quiere, algo le cuesta. Con ayuda se da muchísimo mejor, eso también es cierto. No, a ver, lo que cada uno quiera. Yo, evidentemente, entiendo la situación de cada uno, así que bueno, yo en cualquier caso ya sabéis que bueno,